Muy buenas tardes con todos, allí en Yanchu Panicuna. Vamos a dar inicio a nuestras sesiones de la tarde. Hoy, domingo 10 de julio, vamos a comenzar con nuestra sesión del taller del silabario amazónico. Bien, este taller será brindado por Juan Casco, quien a continuación procederé a presentar. Él es artista visual, diseñador gráfico y tipográfico, creador del silabario amazónico. Es investigador de la historia y sistemas de escritura de todo el mundo, especialmente de las culturas precolombinas, lo cual le llevó a crear en 2016 la iniciativa del silabario amazónico, una propuesta de sistema de escritura para lenguas indígenas, lo cual le ha permitido trabajar con profesionales de lingüística, antropología y programación, que junto a su experiencia en tipografía digital ayuda a crear herramientas para la difusión de lenguas. Actualmente estudia artes visuales en la Universidad de las Artes de Ecuador. Bien, ahora procedo a cederle la palabra a Juan para que pueda comenzar con su presentación. Adelante, Juan. Muy buenas tardes con todos. Un gusto tenerlos acá. Creo que sí puedo compartir pantalla, ¿no es cierto? Sí, adelante. Ya. Muy bien. F5. Presentar. Muy buenas tardes con todos. Eh, Antes que nada, este proyecto está pensado para casi cualquier lengua aborigen americana. Eh, entonces, hay gente en el waiting room, no sé si vale hacerles entrar. Sí. Sí, Wilson, ya están, ya, ya están. listo. Entonces, quisiera que empiecen con la mente abierta, no pensar solo en las lenguas quechuas, pero particularmente nos vamos a aplicar para el quechua en esta presentación. Inclusive el mismo nombre del silabario se llama amazónico porque lo creé, yo soy de la Amazonía de Ecuador, pero sí tiene acá también una influencia de una lengua quechua. Bueno, silabario amazónico para lenguas quechuas, por la salvaguarda de las lenguas culturas. Siguiente. Aquí tenemos un pequeño diagrama. Sí se está viendo la presentación, ¿no? Sí. Sí. Ya. De un resumen rápido de mayormente dónde están los sistemas de escritura alrededor del mundo. Sobre todo verán bastante riqueza en el área de la India, del sudeste asiático, y principalmente acá tenemos la escritura latina de Europa, ¿no? Pero ya van a ver que en la parte superior de Norteamérica hay unas escrituras interesantes. Más o menos, esta fue una gráfica como para explicar cómo se desarrollaron los sistemas de escritura, desde el petroglifo hasta el ideograma, que luego se volvió un pictograma, y en el caso del alfabeto latino, viene la A del glifo del buey. Los fenicios lo tomaron de un glifo egipcio. Y bueno, existen otros que son medios parecidos, como el abiat, que está del árabe, o el abugida, que suele estar en lenguas de la India, África. Y bueno, el logograma, que tiene el chino, algunos caracteres del japonés, y un silabario. ¿Qué es un silabario? Es un sistema de escritura que su valor es por sílabas, no tanto por vocales o consonantes. En este resumen, vemos en esta gráfica los sistemas de escritura actuales o históricos de las Américas. Por ejemplo, tenemos el Cherokee, que ya lo vamos a ver un poquito más desglosado, que es de la nación Cherokee. El Inuktitut, de los esquimales, por allá, por el norte, igual de América. Y el Áfaca, que en el transcurso de esta investigación me di cuenta que existía este sistema de escritura en Surinam. Y la parte interesante, tenemos abajo la parte histórica, ¿no? En Mesoamérica tenemos el maya, el epiolmeca, el olmeca y petroglifos. Hay mucha cuestión y polémica e investigación sobre el tema de los quipos y tocapos.
Y hasta nuevo aviso, o lo que está demostrado, es un sistema de escritura no escritural. Una vez con una amiga hablábamos de qué es lo que le hace a un sistema de escritura. La lectoescritura es la capacidad de leerlo a través de palabras, pero se pueden escribir cosas. Por ejemplo, la notación musical es un sistema de escritura. Tal vez más notación, pero entonces los puse por aquí a los tocapos y a los quipos también, porque hay que igual conocer todos los antecedentes y estar muy orgullosos de nuestros orígenes. Bueno, como sabrán, la mayoría de lenguas indígenas o aborígenes en un principio fueron ágrafas, es decir, orales, tanto por el tema de la tradición oral como por consecuencias coloniales, no desarrollaron un sistema de escritura propio o no se les permitió el devenir del tiempo, ¿no? O de los hechos. Entonces, en un entorno de presión cultural externa y colonial es probable que, y bueno, y es un hecho, que muchas lenguas están en peligro de extinción. En el caso de las lenguas quechuas se escriben con caracteres latinos y se escriben, eh, bueno, y también con ligeras variantes, a veces con diferencias fonéticas. Y bueno, eso también de parte del enfoque es súper abierto, no sé cómo les habrá ido en los otros talleres, con respecto a las variedades lingüísticas. Aquí estamos súper abiertos también y respetamos todas los dialectos. Siguiente. Sirve la tecla un ratito, o sea, me trabo un chance. Ya, el silabario amazónico. Es una propuesta de un sistema de escritura para lenguas indígenas. Es un alfasilabario o abugida, el cual, como cualquier alfabeto, tiene letras que equivalen a sonidos. Cabe recalcar que esta propuesta no representa ninguna obligatoriedad y más bien pretende crear una herramienta de descolonización alterno a la escritura latina. Tampoco queremos reemplazar la escritura latina como tal. Bueno, ya habíamos visto el diagrama inicial. Este es un diagrama del Cherokee, que se lo creó allá por 1809 por George Guest, alias Sequoia. Como ven, está una letra y se combina perdón, está una consonante y se combina con una vocal. Y así permutando entre todas tanto vocales como consonantes. Este es el silabario Inuktitut. Es un poco más geométrico y si se fijan va rotando. Por ejemplo, en ti, solo se gira 90 grados y está tú. Y ta. Y este fue el más interesante porque es un silabario de Sudamérica, ¿no? De Surinam, que creo que es el silabario amazónico original. Y tiene unas formas un poco más orgánicas. No es que yo lo vi antes de crear el silabario, pero obviamente la cierta semiótica, ciertas formas son muy orgánicas, ¿no? Entonces esto igual se lo creó en 1910. No es tan usado, pero algunos sí lo usan. Eh, Materialización del silabario. Como les decía, más allá de las variantes dialectales, generalmente estas son las 5 vocales principales que suelen estar en casi cualquier lengua. Se tomó en cuenta, para crear el silabario, como visto desde arriba y hacia el frente, una materialización de la posición de la boca y la lengua. Entonces, A, E, I, O, U. Y también para la construcción y el diseño como tal de las formas, también se toma en cuenta la cosmovisión, varias cosmovisiones, y sobre todo el principio de simetría bilateral. Me olvidé la gráfica de, del, del dios de las varas, pero ya lo luego. Entonces, generalmente, esto es una clasificación fonética, ya saben,
oclusiva sorda, con labial, dental, y así más o menos el sistema fonético internacional clasifica los glifos. Es un poco más enrevesado, pero pueden tomarlo, no es tan importante, al menos cómo se distribuyen. El orden de las letras puede ser en orden alfabético. Lo que sí fue importante también, darle una correlación con el medio, ¿no? Principalmente, ¿no? Como se dice vulgarmente, el monte puede ser una montaña, puede ser un bosque, ¿no? La P que se puede representar o relacionar con piernas, la K con un abrazo, una vasija. Y de esta manera es un método mnemotécnico, pero también con pertinencia cultural, que llamamos interpretación simbólica, para que a un niño o un primer hablante le sea más fácil asimilar las formas, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué es una F, no? Es un árbol partido, es algo incompleto. Pero estos glifos, al tener esta simetría bilateral, es más fácil correlacionarle con formas fractales, como lo puede ser una persona, un perro, no sé, un río. Y esta es la clave del asunto. Es un resumen de cómo está armado el silabario. Está la palabra warmi. Algunos casos son del quichua unificado ecuatoriano. Entonces tenemos warmi. Tenemos la W, la A, que se junta aquí, abajo la R, y al lado MI. Principalmente la forma más rápida suele ser consonante arriba, vocal abajo, pero bueno, hay casos que también, obvio, está la vocal arriba y la consonante abajo. Ya vamos a seguir viendo. Hay casos de escritura, eh, también me parte del principio de construcción de esto, es como ir tejiendo hacia abajo, o algunos igual les recordará a los muros incas, ¿no? De eso de jugar con el espacio y no necesariamente todo tan recto, pero sí orgánico, ¿no? Y también me estaba explorando con el tema de los morfemas, que son estos componentes o radicales, o en el caso de cuna, que dice cuna completamente y está en un solo glifo, ¿no? Entonces, el principio fundamental de esto es una sílaba por, eh, por espacio. O sea, donde comúnmente va una letra, va una sílaba, pero los componentes son alfabéticos. En este caso, hay un pequeño error. Dice Cuyana Warmi en el silabario, ¿no? Me equivoqué ahí. Pero es una comparación. Otra cosa que el silabario no tiene mayúsculas ni minúsculas, es un solo caso. Y ahí pueden ver las diferencias igual en espacio y en tamaño de escritura. Aquí vemos otro ejemplo, un poco más largo. RU, aquí está la R, abajo la U, la NA, la K y la U, la N y la A. Tenemos igual la J, ¿no? La H. Harkanchi, Nyukanchi, Sacha. Si se fijan, también la ñ es una consonante como tal, no es una N modificada. En el caso de la C y la A, de la K y la Ch, sí hay esa correlación un poco, pero es más porque sí se correlacionan y son más cercanas fonéticamente. Bloqueo esto. Didáctica. Se puede igual correlacionar con métodos de correlación, ¿no? Bueno, en el quichua unificado ecuatoriano, Mukawa, vasija. Y aquí están unos ejemplos, igual que pueden seguir igual en las redes sociales. Kuntur o ayahuasca. En este caso, junté aya en un solo bloque, ¿no? Acá en esta variante, aya significa espíritu y huasca raíz. Bueno, el kuntur creo que es para todos lo mismo. Eso, voy a poner a posicionarme sobre las letras para que las vayan utilizando. Si de pronto alguien tiene alguna pregunta, hay más gente en el waiting room. No sé si valga agregarlos.
Hasta eso, ¿alguna pregunta? Aquí tengo un resumen más rápido de las consonantes, ¿no? Que también ya incluye la Q, que en el quichua ecuatoriano todo lo hicieron unificado con la K. Entonces igual sé que en diferentes, casi en todas las variantes, ¿no? Está la Q. Entonces ya lo tengo contemplado. Y vamos a hacer luego un ejercicio para aprender a escribirlo, pero tengo aquí igual las formas, ¿no? De pronto alguna pregunta, alguna cuestión, porque sí es importante que comprendan al menos yo sé que igual puede ser un poco... Antonio Palacios dice, ¿cuál es el objetivo de este silabario? Generalmente cuando uno hace ciencia suele ser algo muy experimental. Entonces, en un inicio, eh, uno quizás pensaba para reemplazar el sistema latino, pero con el tiempo entendí que tal vez no, sino más bien es como un método de escritura artística que tiene una pertinencia cultural bien fuerte y el método tal vez sea experimentar, porque si no se le da a o sea, esto es una herramienta para los quichohablantes o quechohablantes. Entonces, está en las manos de didactas como ustedes evaluar la herramienta y si se demuestra que es una herramienta útil para la enseñanza de la lengua, puede ser muy útil en las primeras enseñanzas porque también el quechua es igual a aglutinante. Entonces hay unos principios culturales que al final terminan siendo representados en principios lingüísticos y lo lingüístico pasa a lo tipográfico. Entonces, es una cosa sociolingüística, por así decirlo. Entonces, aún no hay una respuesta como tal. Cursonco Sinchi pregunta, ¿la Y es vocal o consonante? Yo le tengo como semiconsonante, porque también el silabario masónico es fonético. Entonces, no le veo mayor esfuerzo en crear una forma diferente para la Y o la I, simplemente son modificaciones a la misma I. Entonces, según la lengua o la variante dialectal que tengan, pues están estas herramientas para darles el valor de vocal, de consonante o de semivocal, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sin miedo. Por ejemplo, igual aquí tenemos, sé que en algunas lenguas existe el TS. Esta principalmente la creé para la lengua guaraní y también para la lengua zápara. No, esto es más zápara. Perdón, se me seca la otra. Y también la doble L, la NG o inclusive la F, que en el quichua de Otavalo también existe. Entonces, si se fijan también la K es muy parecida a la Q, y la Ch y la G. Por ejemplo, en el quichua amazónico existe la G, en el quichua unificado no. Entonces estamos, o al menos de mi parte, intentar que se fortalezca el quichua amazónico de Ecuador, porque el quichua unificado ha hecho tanto mal como bien, y me imagino habrá casos y otras polémicas, inclusive que he visto de una manera un poco externa al contexto de las variantes dialectales del Perú. Como les decía, íbamos a estar un poco más abiertos a eso. No sé si están con alguna, si pueden hacer screenshot o existe la manera de compartirles esta gráfica. Quizás luego igual les pueda compartir el PowerPoint, pero es muy importante que tengan esta gráfica para hacer el ejercicio que vamos a hacer, si no hay más preguntas. Igual Wilson también, si hay algo que acotar, me avisas. Veamos algo en el chat que dicen. Por Google Classroom, dice. Existe el cómo distribuirlo, pero bueno, hasta nuevo aviso, un pantallazo, ¿ya? Vamos estamos 35. Listo. Ok, ya le compartió al grupo, dice Wilson. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño ejercicio
Tengo yo mi computadora, o sea, tengo ya un avance de la tipografía. Eh, Vamos a presentar. Entonces, por ejemplo, si ya tienen su gráfica al lado, ¿qué dice aquí? Por ejemplo, tenemos aquí la U, la A, otra vez la U y otra vez la A. Y tenemos runa cuna. Entonces, tengo una pequeña tipografía, inclusive, bueno, he pasado los últimos 6 años codificándola. Entonces se va activando mientras se va escribiendo. Hay algo llamado OpenType que permite tener ligaduras tipográficas, que son diseños que se van juntando, en función se va escribiendo. Sí, runa cuna nos adelantó Eden Vallejo. Muy bien. ¿Alguna palabra que quieran probar? ¿Sugerir? Yachachik. Upa. Guarmicuna. 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 Muy bien. A ver si está interesante. Upa Yaikui. Veamos si le tengo codificada, porque no le tengo todas. Por ejemplo, como decíamos, ¿no? Una parte importante de comprender la lengua es comprender que vamos por sílabas, ¿no es cierto? Otro problema que suele haber en la escritura latina es que a veces uno ya no sabe, principalmente el que desconoce la lengua. Ustedes, bueno, al menos yo sé que yai es una sola sílaba, ¿no? Pero quién sabe, y pasa en muchas lenguas, puede hacer que sea ya e i. Eso me pasa a mí en la lengua shuar, por ejemplo. Tiene unos triptongos muy largos que no sé dónde parar para aprender la sílaba. Entonces, sé que yai es una sola sílaba y cuy también es otra sílaba. Entonces tenemos ahí. Entonces, corríjame igual si me equivoco, yo no domino el quechua, el quichua, pero bueno, como estudio tantas lenguas, no he tenido tiempo para aprender completamente. Entonces, tenemos ahí u, pa, ya y cuy. Si se fijan, uno va a comprender. Juan, creo que está de silenciar tu micrófono. Juan Oscar Zamudio. Eh, Cuando uno va comprendiendo, uno lee de izquierda a derecha, ¿no? Principalmente pues, con el cerebro humano. Bueno, hay otras lenguas que van de derecha a izquierda, pero todos generalmente leemos de izquierda a derecha. Entonces tenemos la U, la PA, el YAI y el CUI. Entonces, esto sería interesante, sobre todo a las personas que aquí sean docentes, de cómo el cerebro, principalmente del educando, del estudiante, va asimilando y comprendiendo la lengua. Entonces, esa es la parte experimental, por así decirlo, del silabario. Que se siente una comprensión más concisa de la lengua. Vamos a probar otra palabra. Igual les invito a transcribir o hacer este ejercicio o repetirlo en sus cuadernos de apunte, puede ser en la computadora, puede ser a mano, generalmente a mano sería una mejor manera. ¿Dónde está el chat?
veo. Aquí está. Aquí hay una palabra. ¿Qué significa Tincumanchicamac? Antonio Palacios propuso esta palabra. No sé si puede responder. O cualquiera. Sería hasta la próxima. Ah, ya es como un hasta luego. Eso también se hablaba, ¿no? He visto varios artículos un poco más mediáticos de que en el quichua no hay adiós, ¿no? Eso, hasta volvernos a encontrar, sí. Entonces, esos son principios culturales que se representan en la lengua en estos casos, ¿no? Es muy interesante. Aquí sí está un poco más complejo. Entonces tenemos, tin es una sola sílaba, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Tincumac, aquí me falta corregir esto. Por ejemplo, inclusive que yo no me sabía esta palabra, la voy a leer sin ver la letra. Tincumanchicamac. Digamos yo como, bueno, haría un poquito de trampa porque sí conozco un poco la lengua, pero es un poco más comprensible tal vez. Hasta volvemos con N, dice. Tincumanchicamac. Entonces, ¿cómo le ven? No sé, para mí es muy interesante las reacciones que tienen en nativo hablantes, en este caso quechua hablantes, porque es su lengua, ¿no? Es parte de su identidad y eso es muy, muy importante. Más bien, para mí también es importante escucharles a ustedes y ver cómo este sistema, esta herramienta les puede representar, más allá de las personas que tengan un enfoque como docente, porque también su perspectiva va a ser ligeramente diferente. Otra cosa también es que también se lo puede escribir de alguna manera rápida. Por ejemplo, tin, cu, man, chi, ca, mac. La T no aparece en el pantallazo. Ah, bueno, esta es la T. La T original es así, pero trabajando con lenguas andinas le he dado como una representación un poco más cultural. Entonces la T andina para mí es esta. Parece como una persona abriendo los brazos, ¿no? Entonces esta es la T. Voy a poner solita la T. Muy bien. Ahora, otra cosa que también si se fijan, que es el principio del abrazo, que cuando hay espacio, sobre todo en letras como K, puede incluir una letra adentro, que generalmente suele ser una vocal, y luego abajo. Por ejemplo, aquí tenemos cuy, ¿no es cierto? O en el caso, igual que les decía no sé, war es una sílaba que también suele estar en otras palabras, ¿no? Como yawar, creo que es sangre. Entonces, por ejemplo, aquí está wa, pero si le ponemos la R, ya se junta. La A pasa arriba y va abajo la R. Eso se hace para compensar espacio, porque también es importante y como eso les decía, es como tejer. Entonces, también es un principio como de inclusión, de abrazar. Entonces, eso también son como unos valores que tiene el sistema de escritura. Pero principalmente, si de pronto alguien no sabe cómo hacerlo, simplemente pone wa, perdón, y R. Si de pronto alguien tiene alguna duda, simplemente lo deja así, que también se entiende. Vamos a hacer un ejercicio. No sé si todos estaban con sus pantallas. Y vamos a tener Classroom, no me acuerdo la metodología. Creo que no.
Muy bien. Hasta nuevo aviso podemos hacer con marcadores o de estos de acá o también eh, y papel. No sé si sí quedó en la metodología que íbamos a usar eso, ¿no? O que debían tener un material para escritura. Wilson. Sí, pueden tener una hoja de apuntes donde puedan practicar, porque eso es lo que se va a hacer. Se va a practicar Bien. un poco la Ya. escritura del silabario, la forma gráfica, con Ya, plumones, entonces, lápices, lapiceros, sí, todo sí. es útil, ajá. Entonces, vamos a buscar una palabra que no se haya usado aquí. eh, de alguna manera que tal vez sea lo más general para quien conozca las variantes dialectales. Y no sé, Wilson, si podría sugerirme una palabra o una frase. Eh, puede ser cualquier variante o una que sea parecida a todas para hacerla en el curso. Yo tengo un poema, pero no sé qué tanto, pero tengo unas por aquí, pero si de pronto tenías alguna idea, eh, tengo una que está aquí. Lo voy a poner en el chat. Vamos a graficar. Está un poco larga, pero hagámoslo de esta de acá. A ver. Vamos con algo más suave. Chai Luciro. Voy a poner de nuevo la, la gráfica, al que no la tiene al lado. Y entonces, como ven ahí, sí estaba la T, solo que es ligeramente diferente, pero pueden escribirla como ustedes quieran. Otra cuestión que me olvidé de decirles es que las consonantes, perdón, se me bloqueó esto, que las vocales se pueden juntar en diptongos. Por ejemplo, tai, como en taita. Entonces, si se fijan, la A está juntada con la I. Entonces, si digamos, no sé si ustedes, bueno, si en el quichua existe existe ay, perdón, no estaba presentando. No sé si en el quechua existe el dígrafo ahí, digo, IA. ¿Existe? Por ejemplo, esto es una I y esto es un IA. Otra cosa también, por ejemplo, al grupo fonético que es AU o AW, le suelo juntar como con una U. Cuando es en valor de semivocal, entonces le sé poner así. AU o AU. Porque como les decía, estas herramientas no son solo para el quechua o el quichua. Entonces, le doy este valor más semivocálico, por cuestiones de espacio también, porque si se fijan, esta es la U y esta es la W. Entonces no son muy diferentes. Entonces cuando está la A arriba, esto como que se abre como una flor y le incluye a la A. Entonces, principalmente, estos creo que son los diptongos más conocidos, ¿no? Y creo que no hay más. AU, IU. Ah, IU también. Creo que sería así. Entonces, con esto explicado, creo que les va a tener más claro para una sílaba que estaba dentro de la actividad. Entonces, la palabra, voy a ponerlo igual en el proyector. Voy a cargar ocultar mi video un chance, un ratito. ¿Dónde está el chat? ¿Qué palabra les dije? Ah, Chai Luciru. Creo que es una adaptación de la palabra lucero, porque no parece
Me parece quechua. Ahí ya, se me salió. Ya nada. Bueno, el que lo vio, lo vio. Eh, no sé si están, ¿cómo estamos con la actividad? Chai Luciru. Si se fijan, aquí hay este diptongo, ¿no? En Chai Luciru, en Chai. Eh, alguien que ya haya acabado puede mostrar su pantalla. Digamos que generalmente pueden igual mostrar así. A ver, vamos si no. Yuyay. Entonces, el que ya haya acabado puede proyectar así, con libertad. Es un ejemplo. Chicos, creo que están un poco tímidos. O no sé si de pronto alguien... Ari Juan, suye kusunchik, Eden, Rixichikuy, Eden. dime. Ahí está. Eden está mostrando, ajá, y Kurt también lo ha hecho, pero lo ha subido a través del chat. Ah, ya. Bueno, yo no estoy en el chat, pero si alguien lo tiene, podría proyectar. Ah, ya. Ya lo proyectó perdón, creí que era el chat de WhatsApp. ¿Cómo se descarga esto? Bueno, Eden, todo muy bien, salvo que en el ahí debe ir abajo, porque no suele haber espacio, pero es una cosa interesante. A ver, vamos a ver cómo lo ha hecho el compañero. Vamos a verlo. Puedes bajar nomás tu gráfica. ¿Sí? Les muestro lo que hizo el compañero. Está muy bien. Chai Luciru. Y lo ha hecho a computadora, ¿eh? Entonces, vamos a... Ahora sí. No sé si este es el método adecuado, porque no siento que yo sea muy... No quisiera repetir esquemas coloniales de aprender las consonantes y eso. Obviamente, no soy experto en didáctica. Entonces, es bastante importante que dependiendo de la metodología de cada quien, entonces para mí es más práctico con ejercicios sueltos porque le pones a pensar al estudiante, ¿no? Entonces vamos a ver cómo era Chai Luciro. Vamos por partes, ¿ya? Tenemos la che, la a, bueno, la y como semivocal, luego la l, la u, la s, la i, la r y la u. ¿Significa esto algo o es una adaptación de Lucero, el Luciro? Lo copié de un poema. Compañeros. Wilson. Bueno, no importa. Había otra palabra interesante que está Kimi-ri-mu-kunmi. ¿Alguien sabe qué significa? Kachkaniragmi. Al caminar. Kachkaniragmi. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se escribiría, profesores? Ya, ¿puede escribirlo? Porque Kashkanirami no se puede escribirlo en el chat.
Si quieren que Juan haga una palabra específica o una frase, por favor escriban en el chat para que él simplemente las copie y pegue de frente y ya se le sea más fácil. Sí, como les decía, no soy quechua hablante. O sea, comprendo muchas cosas, pero no domino. Entonces, de oído no soy muy bueno. Antonio nos ha dejado también Sí. una palabra que se ejemplifica. Shumak Wambla. Creo que esto es de una variante. Creo que es quechua cusqueño. Xauxa, quechua central. Ya. Esta está un poco más complicada. Porque, por ejemplo, no le tengo codificado el shum. Ah, no. Creo que sí. Texto en minúsculas. Minúsculas. No, sí. Entonces aquí tenemos el shu, el mac. Inclusive le hice como una decoración estilística a la palabra mac con Q final. Porque al final, al cierre, como ustedes sabrán, esto es una Q. Entonces a lo que está abajo se comprime. Entonces estas partes de acá se conectan con la A de arriba. Esta era la palabra en letra, perdón, en escritura latina. A lo que le dice en español, el término correcto tipográficamente es alfabeto latino. Si alguna vez tienen que de alguna manera, en algún debate o en alguna cuestión, ¿no? Entonces, Shumat Wambla. Por ejemplo, para esta variante no he codificado las permutaciones, porque tengo como alrededor de unos 600 glifos que representan 600 sílabas, para ver lo rico que es la lengua. Entonces, para dibujarlo, el Wambla sería la W, la A con el principio del abrazo, la M abajo, Wam, y el Bla, que me imagino esto es una variante del Wampra o Wambra, que significa niño o joven, ¿no? Aquí sería un caso interesante. Por ejemplo, hay un poco de espacio aquí, se podría poner la L aquí. O inclusive si bla es una consonante muy particular, se podría hacer una ligadura y se podría dejarlo así, qué sé yo. Ya toca sentarse y ver. Sí me gustaría visitar Perú y ver todas las variantes. Muy bien, veamos qué otras palabras hicieron los compañeros. Este está interesante. Guayarana, esa está más fácil. Inclusive, hagamos Guarayana. Lo voy a poner en el texto para que lo vean todos. Hagamos esta palabra ya, que está súper, súper fácil. Igual ya aprendimos el diptongo. Esto está súper fácil. Guarayana. No importa igual equivocarse. Este ejercicio hicimos hace como un año con principalmente gente de Ecuador y estuvo bastante interactivo. No sé si de alguna manera igual el trasfondo de cada uno hubiera sido genial más o menos presentarnos porque la edad, el tipo de estudio, el enfoque, quizás algunos estén en ciencias ambientales, otros lingüísticas, ¿no? Entonces es bastante importante lo diverso que es un grupo y también el perder un miedo más allá o digamos, o por ejemplo ahorita yo podría entender que no se está comprendiendo al no haber interacción. No sé qué cosas igual hayan cambiado, pero bueno, vamos a hacer igual. Otra parte interesante del silabario es que mientras vas dibujando lo vas comprendiendo, ¿no? Como cualquier cosa. Entonces vamos a hacerlo a la vieja escuela. Veo que tal vez genere mayor comprensión. Entonces la W. En este caso no hay otra cosa, ¿no? Entonces mando abajo. Wa.
Entonces la W es como un abrazo, la R es como un corazón y tenemos el diptongo. Y bueno, lo primero es dibujarla ahí para dejarle espacio arriba. Bray, doble L. Guarayana. Luego va la N, que es como una oruguita. Otra vez la A abajo. Entonces, si se fijan, está A, I, A, Guarayana. Veamos que hay en el chat. Para mí es como un jeroglífico, dice. A ver, tenemos esta palabra. Juan Oscar Zamudio, ¿qué variante es la palabra que me escribiste? Chanca. Chanca. Muy bien. Esta palabra. Entonces, se intuye o se infiere que catch o esta de acá es una sola sílaba, ¿no es cierto? Esto es una sílaba. Compañero. Compañero que dijo que era chanca. Creo que era Will. A ver, no, De acuerdo, de acuerdo. Sí. Muy bien. Vamos a dibujarla, ¿no? Tenemos la K. Entonces, eso también es como, no sé si alguno de ustedes es artesano o hace algún tejido. Como sabemos, la K tiene espacio. Entonces ponemos la A aquí arriba y mandamos la Che abajo. Luego la K, la A, Kach, K, Ni. Bueno, acá tenemos otro caso igual de 3, ¿no? La R no suele tener espacio, pero eso ya depende de cada quien. Por ejemplo, algunos podrían dibujar con la A adentro y mandar abajo la Q. Pero estéticamente quizás queda mejor la R y hacemos esta ligadura de la Q abajo. Como lo vimos en el caso de acá de Mac. Kak, Kanirak, Mi. Ya. Y veamos alguna otra palabra. Guarayana. Shumawambra, ya lo vimos. Shumawambla. Es casi parecido al de Shumawambra. En el caso de... Sí, solo sería cambiarle la ra, que bueno, es súper fácil, ¿no? Esto es... creo que estamos sin más palabras. Ahora, lo que también podríamos hacer un ejercicio de pronto es hacer de corrido las consonantes principales, ¿no? La W, la K, la Che, la T, la M, la N. ¿Qué otra nos falta? De cualquier variante. La Q. ¿Cuál más? W, K, Che, T, M, N, Q. ¿Qué otra consonante falta? Chicos, les invito igual a activar sus micrófonos, no me molesta. A la ñ y la P. Variantes glotalizadas, ¿cómo se hacen? Con respecto a las glotales, no sé, es mi opinión. Yo siento que el representar esas representaciones fonéticas de la Q y luego una glotal al lado, interrumpen la lectura. Para mí una representación fonética estricta hace que, por ejemplo, un problema que suele haber en la comprensión de muchas lenguas indígenas es que, cuando, por ejemplo, existe esta palabra, quírica. Uno como extranjero, ver tanto palito ahí le bloquea la lectura. Entonces, a mí cuando he visto estos casos, sería interesante estudiarlo porque haría mal juzgarnos, ¿no? Cuando veo así,
se interrumpe la circulación de la lectura normal. O sea, tal caso, existen otras cosas como poner otros modificadores. Para mí sería más interesante que se modificase arriba o abajo la letra que interrumpirla con un apóstrofe en señal de glotal. Vamos a acabar las consonantes. Faltaba la P, la ñ, pero sí es un caso que sí me gustaría estudiar o cómo proponer, porque igual la tipografía no es solo para este caso de este sistema de escritura inventada. A ver, S, Y, P, L. Bueno, la L, la doble L. Para las vocales largas me dicen, existe un método. Por ejemplo, no sé cuáles, qué dialectos o si, para qué lengua se tiene vocales largas, pero sí hay una salida. Como por ejemplo, ya saben, ¿no? Las vocales A, vamos a poner A y U más rápido. No aviso. Una vocal larga de la A sería duplicarle aquí. Porque también es un principio, como les decía, muy orgánico. Entonces, al repetirlo hacia adentro, que generalmente los tejidos, las cenefas, la pintura facial, la cerámica, suele repetir las formas, ¿no? Ah, ya, sí, me parece interesante lo que dice Matías. Dice, escriban ejemplos de palabras con aquellas particularidades de sus variantes. Uauquipani cuna, compañeritos. Ah, ya, Muna Miku Puli. Antonio, tu variante era, ¿cómo se llamaba? Quechua Xauxa, Quechua Central. Xauxa. Interesante. Entonces vamos a hacer Muna. 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 Miku. La gente en el waiting room. Listo. Una pregunta, Juan. Si uso, Seguro. por ejemplo, el consonante Y para decir ya, de Ya. Yachachis, por ejemplo, Ya. en este caso la A abraza a la Y o se pone solamente debajo de la consonante. ¿Cómo dijiste? La Y y la A. No, la palabra completa. Ah, Yachachis. O, ajá. Yachachi. Te la escribo acá. O ¿quién lo envié? Ah, ya. No, generalmente trato de no interrumpir el flujo Ah, de la pones debajo, ya. O sea, no, por ley cuando con la Q, ¿no es cierto? Generalmente no suele quedar bien las ligaduras cuando se juega con la che. O sea, existe la manera de, y eso es lo interesante, ¿no? Por ejemplo, si puedes, creo que sí hice unas variantes. Le metes la I adentro y abajo le mandas la Q, pero eso ya lo dejo o sería, yo que sé, hasta inclusive se puede hacer una votación o un consenso entre varios lingüistas o varios docentes, ¿no? Por ejemplo, existe esta manera, chic, o también como lo estábamos haciendo con este caso de Mac, así. Entonces, otra cosa también, lo que tenga menos trazos también es. Ambas maneras valen ahí. A ver, tanta pan en puro urin quichua. Ah, que es, tanta significa pan, dice. Por ejemplo, a mí, no sé, igual no quisiera que fuese un debate más histórico-político. Este tema de estos glotales, al menos en escritura latina, a mí no me parece que sea lo más didáctico. Bueno, con el silabario no había ese caso porque ya se vería una manera de modificar directamente a la consonante, qué sé yo, con una línea encima para darle el valor glotal o algo así. Entonces, ta. Creo que sí tengo. ¿En qué casos nada más existe el tema de las glotales?
me acuerdo si era en el chanca o en el... Compañeros. ¿Alguien sabe? Quechua collao, en general. ¿Puedes repetir? Quechua collao, en general. Ya. Pero Dependiendo a veces del autor o lo suelen escribir con las glotales, ¿no? no específicamente. Es que, por ejemplo, en Cusco se utilizan mayormente estas glotales para expresar ciertos sonidos, en este caso explosivos. Canta, ¿no? O en este caso también se utilizan como las silenciadas, que tienen como una H. Mayormente en Cusco, Puno, Apurímac. Y Ya. Bolivia también. Entonces, tocaría experimentar, ¿no? Pero generalmente se puede poner un modificador, porque sí interrumpe un poco la lectura, sobre todo cuando le ponen un espacio. A mí me parece terrible, pero haría mal en juzgar, ¿no? O burlarme de cómo se escribe una lengua, ¿no? Más bien, lo contrario. Pero sí debería haber maneras, yo que trabajo en tipografía, de representar mejor el flujo de estas... O igual en tipografía existen maneras de generar ligaduras. Yo he visto que con el alfabeto latino hacen ciertas modificaciones a las letras para darles una mejor representación fonética. Entonces, quién sabe si igual hay símbolos y al final sea más práctico. Por ejemplo, el glotal es consonántico, entonces es una modificación a la consonante. Entonces, quién sabe sea más práctico poner puntos inferiores para modificar la letra. Pero ahorita estoy teorizando, ¿no? Quién sabe sea una mala idea. Como el hebreo, creo. Sí, Muy sí, sí. interesante. De hecho, otra cosa interesante del silabario Es que el amazónico, quechua es único, ¿no? el quechua es una familia lingüística, hasta nuevo aviso. Sí, sí, eso también. Compras papas. Creo que está activado su micrófono. ¿De quién está activado? Ah, de Marisol. No, sí, entonces, como les decía aquí, el mayor respeto a las diferentes variantes dialectales, ¿no? De hecho, es una familia lingüística. Entonces, inclusive tengo la presentación y les muestro que tal vez pueda generar de alguna manera de consenso y encuentro entre los diferentes quechuas en el caso del Perú. Como les comentaba, tenemos un caso similar en Ecuador, que generalmente el quichua unificado es más un quichua andino, y tenemos como unas 2 o 3 variantes de quichuas amazónicos, que por ejemplo, el cuna se viene en un guna, o el inti en un indi, y son solo alófonos, ¿no? O sea, o caracteres, perdón, son modificaciones orgánicas, ¿no? O variantes propias, pero mayormente allá por los 80 hubo un consenso que lo llamaron quichua unificado, pero lamentablemente lo poco que se enseña de quichua es el quichua unificado en la Amazonía. Entonces, para mí me parece una barbarie que se obligue a chicos a primero aprender otra variante antes que la suya propia, porque está bien aprender otras lenguas, inglés, español, pero sí es un proceso que a mí me parece súper colonial, que les tengan que enseñar otra variante y no la suya primero. Y es casi etnocidio, o al menos es un etnocidio lingüístico. Entonces, es mi opinión personal, pero a veces eso se lo hace por repetir modelos coloniales, y hasta que alguien no dice basta, o hasta que alguien no dice eso está mal, o no presenta una alternativa, pues se van a seguir haciendo las mismas, repetir los mismos modelos coloniales. Entonces, aquí está lo que un ratito. Entonces, eso para mí es muy importante. Matías, ¿quieres tomar la palabra? ¿Quieres preguntar algo? Sí, bueno, eso es un poco más diferente, pero con referencia a los acentos. Hay algunas palabras, bueno, hay algunos, en este caso, sufijos que llevan como una tilde, un acento al final. ¿Y cómo eso se representa en el silabario? Me preguntaba. Como les decía,
Modificadores, como esos puntos vocálicos, como en el hebreo. Por ejemplo, ¿cómo graficamos la retrofleja ejemplo chulay? A ver, vamos a responder esta pregunta antes de la presentación. Entonces, si digamos que esta es la che y veo que está con un punto abajo, generalmente como todo se ocupa arriba, digamos chu, aquí hay espacio. Entonces el tema también es jugar con el espacio. Entonces, crearíamos un modificador, yo que sé, ahorita me invento un símbolo. A la consonante. Eso ya sería igual. Para la desarrollar los glifos me ayudé con un compañero sociolingüista francés. Entonces, más bien, como igual se toma su tiempo, potencialmente aquí pondríamos un modificador en la parte de arriba. Para estas cuestiones tonales, glotales, cuestiones. Esta es la respuesta. No hay una respuesta como tal ahorita, más bien me quedo con tarea por hacer, porque en teoría puedo graficar, pero al final es más de escuchar y de darle ese valor fonético correctamente, ¿no? Entonces, sería de usar toda esta área para poner los modificadores. Y esa sería mi respuesta en torno a estas cuestiones. Vamos a presentarles una herramienta, como les decía, no necesariamente todo es como el silabario, pero muchas metodologías vienen derivadas de estas. Y de pronto, quién sabe, pueda a romper algún paradigma en un contexto que suele ser a veces geopolíticamente complicado, como lo es, y a veces debates que caen en el clasismo, en el racismo, la pelea, el chauvinismo, un poco de cierto, y una pelea innecesaria, ¿no? entre dialectos. Por ejemplo, mayormente esta parte azul es quichua andino y la variante de Tena, del Napu y de Pastaza. Yo vivo en Pastaza. Entonces, dentro de estas cosas, estos contextos, como ustedes sabrán, la primera cosa que abren ustedes que tienen un smartphone es un teclado que se despliega cuando están chateando. Y, por ejemplo, ahorita estoy y sale el teclado. A ver, ¿dónde está el teclado? Esto, un teclado. Entonces, abajo sale la de idioma. No sé si ustedes sabían que el Gboard o el teclado hay un paquete de lengua para el quechua. Creo que es uno de Perú. Pero si ustedes hacen el intento, pueden bajarse un paquete de lengua de Google para escribir en quechua. No sé si alguno haya hecho ese ejercicio. Para compartirlo eso con ustedes. Entonces, aquí está un teclado QWERTY para quechua de Perú. No sé para qué variante. Pero si se fijan, no tiene las demás letras de las otras lenguas. Bueno, aquí está igual con el glotal. Y este es para el quichua del Chimborazo. Entonces, y este es igual del Instituto Lingüístico de Verano, pero bueno. Entonces, me decía, tenemos en Ecuador, o al menos para este problema, era que la T se modifica en D, la K en la G, y cómo plantear una solución con un mismo teclado. Entonces quedó así. Si se fijan, tenemos letras latinas no presentes, o al menos en el quichua de Ecuador, para escribir, por ejemplo, la Z, la X, el nombre de lugares, instituciones, personas, marcas. Porque inclusive nos pasó con el contexto del paro, que a veces le ven al indígena como un sujeto de folclore, pero no un sujeto de derechos. Entonces, para mí, más allá de lo estrictamente lingüístico, es importante que una persona indígena, en este caso quechua hablante, también pueda interactuar, tengan pareja de otra cultura, quieran mencionar a una ciudad o una palabra de otra lengua. Entonces, aún no se ha hecho esta programación. Igual estaría abierto si alguien quiere colaborar, si alguien es programador. Por ejemplo, en el quechua amazónico, a la H la suelen escribir como J. Igual también he visto un debate enrevesado de que la H es algo
por la influencia del inglés, pero no sé si ustedes lo sabían, pero el español es la única lengua que a la J le da un valor de J, el resto le da un valor de G. Entonces es una falacia eso que tenga influencia del inglés, es simplemente una escritura lingüística correctamente, ¿no? Entonces, Beatriz Aro, compártanos, por favor. No sé si se refiere a lo que iba a presentar o a la presentación, pero con todo ahí me especifica que le gustaría que le comparta. Entonces, es interesante cómo la lingüística, o en este caso la tipografía, puede presentar soluciones a ciertas problemáticas. Porque, créanme, por ejemplo, en Sarayaco, que es quichua masónico, me comentaban que los niños se confundían y mezclaban las letras exclusivas para el quichua, que creo que eran 17 para esta variante, con el español, que creo que son 25. Entonces, al menos presenta esta solución: la K con la G, la T con la D, la J con la H, e inclusive está cada consonante, por más que sea un modificador, con modificador independiente. Entonces, si un niño ve y comprende que SH es una consonante diferente a S, va a asimilar más rápido y no lo va a ver como un dígrafo. Entonces, bueno, ya va a depender, algunos lo van a llamar dígrafo, pero es muy importante que al menos lingüísticamente se comprenda que, por ejemplo, la ñ es una consonante diferente, o sea, no es solo una N modificada, es una consonante que más suena a una Y que a una N. Entonces, ahí está el debate, ¿no? Y sería interesante que tal vez en un futuro hayan estos teclados para las diferentes variantes, o quién sabe, uno unificado para el Perú. Sé que con este teclado, el otro de Google, más bien les invitaría a que ustedes experimenten con ese teclado y pueda que les funcione bien, ¿no? Igual, o sea, ya está investigado. Más bien, como el quechua es principalmente Perú, me imagino ya habrán hecho más trabajo, pero aquí en Ecuador sí nos falta más representación de eso. ¿Qué les parece ese tema de los teclados? ¿Alguien ya había usado el paquete de teclado del quechua de Google? Wilson, da una manito. Freddy. Son muy tímidos. En Ecuador suelen ser suelen hablar más. Sí, Antonio Palacios dice que no sabía. Entonces, eso, más bien, a ver, ahorita voy a hacer la prueba. Configuración. ¿Dónde está el teclado? A ver, pantalla de bloqueo, pantalla de inicio, teclado. Teclado actual, veamos. Idiomas, español, teclado actual, método de entrada, dice. Gboard, administrar teclados. Escritura multilingüe, ahí no. Entonces, vamos a buscar. No sé, yo estoy haciendo como que el intento, pero pudiera compartir mis pruebas, a ver, Seguro, seguro. A ver, ahora le comparto acá. No soy un experto, pero he intentado graficar una palabra súper básica, huasi, casa, y tengo esta duda, ¿no? Esta forma es, tal como lo explicaste, la consonante superior y la vocal abajo, pero entiendo también se puede poner la vocal dentro de esta forma, ¿verdad? Sí, pero solo si es que hay algo abajo. Ah, ok, en este caso como no hay, queda así. Sí, 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 sí. Ok. Ajá. Es Entonces, más para casas, igual. y entonces yo ahora intenté con Yache Iwasi, casa de conocimiento, o bueno, escuela, y me salió esto. O sea, esto es lo que yo he inferido. Ya Chai, lo he puesto junto acá a esto, no sé si está bien. Está bien. Sí, Ah, ok. está muy bien. Estoy practicando, estoy aprendiendo. Bien, gracias. Sí, me hubiera gustado presentarse más. Lo que pasa es que no me puedo hacer una idea de qué metodología ver con ustedes, porque son un grupo muy variado, ¿no? Pero bueno, sé que igual esto se está grabando, entonces quién sabe les sea más útil a futuras personas. No sé si puedes parar la presentación. Eso.
Entonces, es diferente, ¿no? Yo igual, a veces uno le entiende a los docentes cuando no participan los alumnos, ¿no? Matías, ¿quieres decir algo? Dinos. Sí, en este caso es para todos una recomendación. Es decir, cuando Juan en este caso está escribiendo, bueno, que les pide ayuda por una palabra, lo que tienen que hacer es escribir en una hojita y presentarlo como Eden lo hizo, ¿no? Es lo más fácil, lo más simple que recomiendo. O sea, ustedes prenden su camarita y enseñan lo que han, en este caso, intentado dibujar o aprendiendo de lo que han conocido de Juan, ¿no? Y si tienen una duda, en ese caso, él puede corregirlos en el momento o pueden enviarnos a mí y a Wilson para que yo, en este caso, les pasemos a Juan y Juan en ese momento pueda ver la foto. Ya sea por, bueno, tienen muchos medios, ¿no? A través de su cámara en este momento, ¿no? O sea, eso es lo mejor, ¿no? O sea, prenden su cámara, muestran ahí de frente la hoja que han hecho. Pueden enviar, como hizo Kurt, a través del chat una foto de lo que han hecho, o pueden enviarnos a través de WhatsApp y nosotros le pasamos a Juan. Hay un montón de posibilidades, pero lo que se trata es que practiquen esto para que puedan, en este caso, utilizarlo como una manera práctica, ¿no? Como un tipo de abecedario, un bonus-silabario específico de que se puede implementar su variante en ese tipo de estructura. Muchas gracias, Matías, sí. Inclusive igual, si tienen, como les decía, hasta nuevo aviso, si es que tiene una glotal o tiene alguna característica particular, lo que haríamos es poner un modificador arriba, que puede ser una línea, ¿ya? Para hacerlo un poco más fácil y para que yo qué sé, por ejemplo, si había, me invento aquí una P con alguna glotal, ponemos una rayita encima, ¿ya? Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a escribir Tahuantinsuyo. Sé que algunos le escriben Tawa, Inti, Suyo y otros Wan. Le voy a dejar igual a su consideración. Vamos a escribir la palabra Tahuantinsuyo, ¿ya? Hasta yo voy a escribir la mano, ¿ya? Tahuantinsuyo. Hagamos esa palabra. Wilson, ¿cómo escribes tú Tahuantinsuyo? ¿Tawan o Tawa Inti? Tawan. Tawan. Es una contracción, ¿no es cierto? ¿O es más histórica? Bueno, es la forma en la que por mi parte lo aprendí, pero como sabes, hay varias variantes y bueno, creo que es parte de la riqueza que tenemos aquí. Ajá, así como lo ha escrito Antonio Palacio. Bueno, ahí A ver, veamos. No lo veo. ahí en los chats. Ah, ya. Veamos. Ah, Tahuantinsuyo, inclusive. Ah, Tahuantinsuyo. Ajá. Muy bien. Voy a explicarles el tin. Voy a mostrarlo. Parece una persona, ¿no? Entonces es la T, la I y la N. Al menos así lo planteo ahí, ya que ese caso no es muy común, ¿no? Tin. Generalmente también esta escritura, bueno, me han dicho que se parece un poco más a cosas mayas, pero tiene el principio también un poco como las quelcas o los tocapus, que es bloque, bloque, bloque. Y ustedes han de haber visto en las prendas, en la misma, creo que aquí tengo, o sea, mi misma, en los propios tejidos, si se fijan, es bloque, 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 o sea, bueno. A ver dónde está. Eso. Entonces, el silabario también tiene estos principios, ¿no? De construcción. Entonces, veamos cómo está. Ya nos envió Kurt Sonko. Vamos a ver qué nos ha hecho. Vamos a ver. Documentos. Un ratito. Muy bien. Vamos a evaluar. Está chévere tú. Parece como una W. Está interesante esta T. Me lo voy a robar. Tawan, tin,
suyo. Muy bien. Creo que ya tienes experiencia con esto. Les voy a mostrar la mía. Tawantinsuyo. Yo generalmente a la Y le escribo indistintamente como una I, porque me parece lo mismo, pero bueno. Pero sí las diferencié para quien necesite diferenciarlas, ¿no? Como consonante y vocal. Tawantinsuyo. Muy bien. Otra cosa más allá del ejercicio, ¿no? Independientemente de la timidez o esas cosas, para mí es importante que comprendan el sistema de escritura. Yo sé que toma tiempo y tenemos igual varias sesiones de trabajo, pero para mí es importante que no quede como alguna duda puntual igual a los compañeros Matías y Wilson, si de pronto ustedes sienten que, digamos, con esta pertinencia cultural y comprendiendo un contexto peruano, algo no haya quedado claro. Por ejemplo, en el caso de Tim, saber que también puede ir, digamos, consonante, vocal y consonante, ¿no? De pronto no haya quedado claro. Creo que lo que pasa es que tengo tantas presentaciones que me olvidé, creo, de los casos de sílaba y consonante vocal. Déjenme ponerlo porque creo que eso me faltó. Para de alguna manera ya que no quede al menos una duda en cómo está estructurado los casos. Sí, esto me faltó mostrar. Es que lo tenía en inglés. Creo que ahí se va a entender mejor. Entonces, tenemos... aquí está. La vocal... la rosa es la vocal, el amarillo es la primera consonante y lo verde es una segunda consonante. Entonces, hay casos que generalmente la consonante no va a estar solita, ¿no? Entonces, cuando una cosa está sola es porque es una vocal. Pa o in, que a veces sí está primero una vocal y abajo una consonante, o nin. Entonces, el orden va consonante, vocal y consonante, como el caso de MAC, M-A-Q. Hay casos particulares, que es una cuestión más estilística que fonética. Es, Eden, ¿estás proyectando algo? ¿Estoy viendo? A ver, veamos. Apégale más, apégale más. Más cerca, no se nota nada. No sé. Más cerca, más cerca. Sí, por ahí se ve algo. Bueno, está antiguo, más abajo, más arriba, arriba, más arriba. Sí, ahí está. Eso, Tawan, Tin, suyo, perfecto. Sí. Es interesante cómo ustedes están escribiendo la T. Me parece muy interesante. War, y en este caso paz, que no sé qué tan común será, pero bueno, la hice por Pastaza, o creo que era Pastaza, el nombre de mi provincia. Entonces, esta es la parte clave que creo que tal vez se me escapó en la presentación de proyectales, es que generalmente no suele haber más de tres, ¿no? O sea, consonante, hay casos que, como esto de bla o bra, en que es consonante, consonante y vocal, pero no es muy común. En ese caso, sería igual al caso C, ¿no? Como consonante, vocal, consonante. Igual no sé si puedan, creo que puedo compartir el PowerPoint con Wilson y luego tienen un grupo de WhatsApp, ¿no? Un grupo de difusión. Sí, de todos modos, también tenemos la plataforma de Classroom, por ahí también se les va a hacer llegar. Sí, para compartirles el material mejor, de alguna manera. Igual yo creo que estamos cerca de la finalización de esta sesión. Igual también trato de adaptarme, no me gusta de ser estricto, si de pronto siento que no hay como mucha actividad dentro pero igual sí veo varios estudiantes activos con las dinámicas. Y más bien, Wilson, una palabra para los compañeros. Estoy un poquito... Ahí oxidado. justo Kelly nos pide, ¿cómo sería Ayuimi? A ver, Ai Yuimi. Está en el Lo chat. dejó en el chat, exacto. Muy bien, vamos a ver.
Ayuimi. ¿Qué significa Ayuimi? ¿Alguien lo sabe? Es mi Mi comunidad, familia, es mi mi familia. familia. Ah, ya. Sí, muy bien. A ver, compadre. Esta es la A, ¿no es cierto? Ya, entonces, cuando va una vocal, o sea, cuando van, en este caso es una vocal abajo, ¿no es cierto? Ay, vamos ahora al doble L, la Y, yu, y en este caso particular es doble L, U y Y, ¿no es cierto? Consonante, vocal, consonante. Ay, yui, mi. No sé si programé yui, veamos. Uy, esta me ha faltado programar. Pero en este caso sería... Juan, me parece que estás tú viendo tu... no estoy proyectando. Ay, perdón. Ajá. Mande. No he estado proyectando, ¿no es cierto? Se veía solo la PPT y me parece que estás con tu programa. Ahí está. Eso, perdón. Bueno, decía A y Y, Yui. Bueno, aquí me faltó la A1 programado Yui. Ai, Yui, Mi. Como decía yo, por métodos más prácticos, trato de escribirla sin mayores diferencias a la Y y la I, más por estilístico, como para tener la menor cantidad de trazos posibles. Se ve más estético. Entonces ahí tenemos a Ai, Yui, Mi. Entonces, eso. Ai, Yui, Mi. Mi familia. Sí, se hablaba del Ayu, ¿no? ¿Alguna otra palabra? Ah, sí, el Adobe Photoshop. Ayu y Mi. Eso te decía, ¿cómo replicamos una retrofleja chulay? Vamos a poner chulay también, ya que alguien está igual en el entrando. Quería comentar, bueno, que tal vez el profesor Antonio podría explicarnos un poquito más qué es una retrofleja, porque esta misma tiene un sonido especial. Profesor Antonio, no sé si podría reflejar un poquito más, porque creo que como es un sonido especial de su variante, tal vez justo en ese momento, cuando lo tenga. ¿Seguro? Sí, por favor. A ver, muchas gracias. Bueno, sí, es una característica especial del quechua xauxa, que su fonología es muy diferente. No es como conocemos cha o chi o chu, ¿no? Sino tiene un sonido de tra, tri, tru. En este caso, trulay sería la fonología de este dígrafo, ¿no? Tra, tri, tru. Bueno, eso sería. Suena casi como una TR, ¿no? Pero es Exactamente, sí, exactamente. Casi una TR. chulay, chulay. Trulay. Interesante. Pues ahora conociendo este contexto, o sea, todo da para, la verdad, crear otra consonante. Particularmente pasa que, por ejemplo, estaba experimentando con el náhuatl y hay casos que si se lo presenta, el silabario siempre se puede crear una consonante. Entonces, digamos, chulay, por ejemplo, todo lo que es C es así, la T es así, la R es así, entonces, para lo que tenga estos valores, ¿no? Quizás, qué sé yo. Chulay. Entonces, también es práctico, ¿no? Si de por sí ya tenemos un sistema de escritura propio, podemos jugar con la tipografía, ¿no? Entonces, a menos que sean como, me imagino que esta palabra es especial o tiene sus equivalentes en el resto de quechos. Bueno, sí, tiene su equivalente. Mayormente en la zona sur lo conocen como chu, pues, ¿no? Chulay sería.
pero en el Xauxa decimos con esta retrofleja, ¿no? Ahí es donde varía la fonología, el true line. Interesante. Entonces, por ejemplo, en este caso, eso ya queda a criterio, pues, de los nativohablantes, y se lo dejo muy con mucha pertinencia del caso, ahí se los dejo a la consideración, ¿no? Pero si es un caso muy particular, se haría una consonante aparte. E igual, como si esta tipografía la he programado yo, entonces se puede crear la herramienta para dar otro símbolo, para mayor representación fonética, porque lo fonético, lo lingüístico no está separado de lo cultural en este caso, entonces es importante el nivel de representación que pueda tener, ¿no? Una lengua. Entonces, tal vez en este caso, pues, sería crear un nuevo símbolo para este ch. Eso. Tal vez alguna otra. Sí. ¿Qué le parece, Antonio? Bueno, bien, sí, me parece algo innovador, ¿no? Que se podría aplicar en los jóvenes, pero ahí quisiera hacer alguna, Seguro. una opinión, ¿no? Una opinión. Esto me recuerda más a los trabajos que ha realizado Huamampoma de Ayala, por ejemplo, en sus trabajos donde hay un capítulo de los ídolos que él habla más o menos de lo que se conceptualiza ahora como escritura ideográfica, ¿no? Que me parece más o menos esa propuesta que vienes manejando. Si bien es cierto, pues estas escrituras ideográficas se basaban en figuras, ¿no? Que simbolizaban ideas, conceptos, y no como en el castellano, pues, se utiliza de raíces, palabras, ¿no? Entonces, más o menos esa es la propuesta que veo cuando expones. Se aparece mucho a esta escritura ideográfica con símbolos que aparentemente algunos lingüistas, algunos estudiosos afirman de que podría haber sido un tipo de escritura hasta pre-inca, ¿no? Hay, por ejemplo, los trabajos de Fernando Garcés, un lingüista boliviano que habla mucho sobre este tema. Y en la zona de, bueno, ahora no recuerdo muy bien el lugar, es un pueblito alejado de Bolivia donde todavía se practica este tipo de escritura ideográfica, que es muy parecido a tu propuesta, ¿no? Pero en esta escritura pues se utilizan figuras, ¿no? Para representar conceptos, oraciones, palabras. Entonces, más o menos por ahí encuentro una similitud. Bueno, solo quería comentar eso. Gracias. Sí, muchas gracias. Una cosa interesante que ha pasado con esta investigación es que mientras más indagaba entre lo andino y lo amazónico, no veía mayores diferencias. Y igual también he estado tratando de estudiar todos los sistemas de escritura o representaciones simbólicas de los pueblos de Abya Yala, y es súper extenso, ¿no? Hay 3 teorías de que hablan de una escritura alfabética, otros igual de quipus escritos, y esto que me comentas de Fernando Garcés, creo que sí lo vi por alguna vez de como casi jeroglífico o ideográfico. Igual le invitaría a que me compartieras tu contacto porque sí me queda pendiente visitar Perú y ver algunos libros. Pero una cosa interesante del silabario es que mientras se van armando las sílabas, tienden a tener una representación zoomórfica o antropomórfica o zooantropomórfica. Entonces, al tener estos componentes de simetría bilateral, que nosotros como seres también tenemos esta simetría bilateral o fractal, da una representación cultural muy interesante. Y creo que también es parte de uno de los valores del silabario, es que tiene ese componente, ¿no? Y es inclusive hasta un poco, no dijera mágico, pero sí es muy bonito. Por ejemplo, en la palabra kuntur, que creo que es casi la misma en las diferentes variables, ¿no es cierto? Kuntur. Chicos. Ajá, entonces tenemos, por ejemplo, la kun, parece que estuviera unos brazos... Ari dice sí. Unos brazos abiertos,
como unas alas, y en Tur tenemos algo que parece una cola. Por ejemplo, aquí hay una ligadura entre la U y la R, queda esta ligadura acá. Entonces, es interesante cómo uno puede asociar a las mismas formas que componen a la palabra, ¿no? Como les hablaba el caso de ayahuasca, estuve trabajando en una variante del silabario un poco más eh, casi ideográfico. O sea, es como para que tenga un look más. Entonces, ni haya quichua. Hice una ligadura de haya. Eso. Entonces, si se fijan, a haya, que en este caso significa espíritu, le junté en un solo bloque. Haya. Was, K. Y también la línea base de la C, de la K, le junté con la A. Entonces, todas estas cosas son igual experimentaciones de alguna manera más gráficas, de diseño gráfico, tipográficas, pero son más consistentes de alguna manera, porque el silabario masónico no es como tal un silabario, sino un alfasilabario, es decir, que son valores alfabéticos que componen un silabario, como el coreano, que algunos le dicen silabario, pero el otro también le dicen alfabeto. Entonces, con esta variante, tengo juntado de alguna manera cada sílaba se siente concisa, como kelkas, ¿no es cierto? Creo que hay otra palabra, kelkas, tocapus y, bueno. Entonces, también, o hablaba esto de, por ejemplo, para el plural, runa, cuna, creé también un glifo que sea solo para cuna. Déjame ver si lo encuentro. ¿Dónde está? Morfema. Aquí están todos los caracteres. Si ven, cada permutación de una consonante es un glifo. Entonces he pasado estos últimos 2 años codificando la variante para las lenguas quechuas. Y de ahí el sistema de escritura desde el 2016. Entonces, imagínense, tener runa, y si una vez cuna, que es un solo morfema, ponerle un solo bloque. Porque como ustedes sabrán, el quechua es aglutinante. Entonces, estos ejercicios, igual habíamos hecho algo un poco más artístico, de un proyecto que yo les digo monogramas quichua. Es un ejercicio casi. Entonces, por ejemplo, esto lo hice en pandemia. Huasi, si se fijan, cada letra tiene un componente, están las letras ahí, pero están juntadas en un solo bloque. Huasi, ave, pez, maíz, agua, arriba, pacha. Entonces, es interesante, eso los dejo a su interpretación, tampoco quiero sugestionarlos, ¿no? De como cuál kelkas o una sola palabra puede estar representada en un solo bloque. Me gusta shunku, corazón. ¿Qué le parece esto, Antonio? O quien quiera comentar. Con libertad. Bueno, sí, interesante. A ver, al inicio, antes de tu ponencia, cuando se planteaba, ¿no? El título silabario amazónico aplicado al quechua, honestamente creí que íbamos a ver un poco más de la grafía, de la Amazonía, ¿no? Pero bueno, creo que tu concepto es muy diferente
a lo que significa el título de la ponencia, ¿no? Pero como te vuelvo a reiterar, se asemeja mucho a esta propuesta de Wamapoma con el tema de la escritura ideográfica, sino que está más orientado ahí a utilizar pues elementos zoomórficos, ¿no? Entonces, tal vez un tema de replanteamiento, tal vez es mi posición en el hecho de poner el título, ¿no? Porque un poco que me ha confundido ahí, pero cuando ya empiezas a explicar es toda una propuesta interesante, innovadora, que sí podría tener aceptación en el público joven, ¿no? Porque está muy ligado pues a las últimas tecnologías y eso podría resultar, habríamos que un poco replantearnos más para poder hacerlo más viable y practicar y impulsar la práctica en los jóvenes, ¿no? Bueno, eso sería. Sí, como les decía, el inicio de lo creé más pensando pensé en una lengua amazónica que se llama Guaterero. Y luego me dije a mí mismo, tenemos una lengua muy cercana que se llama el Zápara, que está en vías de extinción, que solo lo hablan 3 ancianos. Está inventariado, pero no lo hablan los quienes son zaparas, sino que hablan quichua, perdón. Sufrieron un proceso o sea, su misma estructura social es exodémica. Entonces, un nombre resumido del silabario es silam, como sil y am. Am puede ser de amazónico, de americano. Tal vez, inclusive, a veces, no digo que sea un punto de vista, sino esta otroriedad del otro, tal vez hace pensar que lo amazónico no tiene nada que ver con lo andino. Entonces, como decía, dentro del contexto de la investigación, mientras más me perdía entre las formas, entre andinas, antiguas, no había mayor diferencia. Por ejemplo, encontré esta piedra y se fijan, hay estas mismas tramas, ¿no? Arriba, abajo. Igual también es un principio sinoideal, ¿no? Del movimiento de los astros. O por ejemplo, existe la investigación de una alemana que se llama Genevieve von Petz, que habla, no sé si están viendo No, no se ve cuando le das a abrir la imagen. Ok, En tus archivos. o creo que es compartir pantalla todo. Entonces, se llama Genevieve von Petz y habla de estas formas presentes en el arte rupestre mundial. Entonces, por ejemplo, aquí está la forma acordonada, que es del corazón, cordiforme, eso. El riniforme, que es como un rectángulo redondeado. El óvalo, serpentiforme. Entonces, mientras más buscaba entre elementos que están propios en las culturas amazónicas, me di cuenta que no había mayor diferencia con lo que estaba presente en las culturas andinas. Igual no sé, ustedes saben que en Ecuador tenemos la cultura Valdivia y es de la costa. Entonces, a veces por contextos chauvinistas, o de alguna manera a veces la sensación que es válida de identidad que tiene cada quien, a veces como que nos alejamos de lo que es otro, pero generalmente el ser humano tiene valores y antivalores que son universales, ¿no? Por ejemplo, se suele mucho hacer burla de que el latinoamericano vive alcoholismo cuando en Rusia es lo mismo. O cuestiones que yo que sé, o la chancla que tu mamá te lanza puede ser lo mismo en India como en Corea. Entonces, al final me di cuenta de eso, ¿no? Que igual ha habido varios estadios de culturas. Por ejemplo, la cerámica amazónica antigua es mucho más trabajada que la actual, porque tiene un uso más utilitario. Entonces, sí, es un tema ya tal vez de marketing, ¿no? Silabario amazónico o silam, qué sé yo. Se podría igual, ¿no? Hablarlo así. Tal vez en el póster, tal vez es un tema más bien de cómo venderlo. Pero tal vez por al haber nacido en la Amazonía se lo tenga el nombre. Con todo, acepto sugerencias y no digo que lo voy a cambiar, pero siempre estoy abierto a escuchar. Entonces, para mí lo más importante, como les decía, es
que estas metodologías o este tipo de investigación, que es una línea de investigación y también he visto algunas cosas interesantes en Perú, es que da para el debate, para comprender temas como antropología, sociología, historia. A mí me encanta lo que estudia las formas o los significados de los símbolos, la semiótica. Y creo que con esos paradigmas, con esos estudios, inclusive también se puede aprender de las diferentes culturas, ¿no? ¿Cuál era la que estaba antes de los incas? Bueno, igual los moches. Y a veces hay un concepto muy resumido. O, por ejemplo, les cuento que para mí es importante. Tuvimos un paro nacional. Aquí en Pastaza tuvimos hasta un paro interno. Tenemos 7 nacionalidades. Bueno, mayormente estaban como 2, Quichua y Shuar. Entonces, a mí me da mucha pena que, por ejemplo, mi provincia se la vende de Pastaza, cuna de las 7 nacionalidades. Y al final, nosotros nos autollamamos mestizos, los que somos mezclados, con el blanco y el indígena. Y el mestizo no le comprende al indígena y el indígena tampoco le comprende al mestizo. Entonces, si no hay un verdadero encuentro intercultural, no vamos a comprenderle al otro. Entonces, también comprender es que no somos muy diferentes, pero esto mismo, el sentarse a escuchar es muy importante. Y para mí por eso siempre también trato de escuchar, porque como les decía, al final podemos hacer ciencia o podemos conseguir presupuestos, pero si no le damos el valor a la persona o al individuo como un sujeto de derechos y no solo de folclore, pues no seguiremos repitiendo procesos coloniales. Y más allá para mí, como investigador, sino como activista de los derechos, es importante eso, comprender que a veces debemos sentarnos hasta con quien creemos que nos está oprimiendo o quien lo vemos como un oponente o como un externo y decir, ¿sabes qué? Quisiera contarte que lo que tú estás haciendo me está afectando. Como puede ser, en este caso, como les contaba, del quichua unificado, que es más andino en Ecuador y de alguna manera las políticas públicas hacen que las variantes amazónicas se vean afectadas. No es que los académicos quichua hablantes les quieran hacer un daño a los estudiantes amazónicos, sino que es el gobierno que tiene la decisión de ver, yo que sé, en este caso tenemos una Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe. Entonces, sé que me fui un poco del tema, pero para mí es muy importante eso también, no solo lo académico o la teoría, sino también el valor humano, porque son seres humanos que se están formando o seres humanos que no han tenido las herramientas para darle ese valor agregado a sus dialectos, a su lengua. Eso, perdón que me haya perdido por ahí. No, no. Eso. Tal vez alguna otra... Profesor, ¿Sí? ¿Alguien mira, quiere me contar parece algo? muy... me Sigue, pa- sigue. Habla nomás, Oscar. Ya, es que me parece que es crucial lo que está señalando, profesor. A lo largo de estas jornadas, tanto la semana pasada como el día de hoy, siempre aparece ese elemento conflictivo de cómo la lengua sigue jugando un rol de dominación, al que usted señala, para no repetir las formas de dominación colonial. Entonces, la bronca al final es cómo modificamos estas decisiones políticas de afirmar en realidad la lengua quechua en nuestros países. Y lo que nos has presentado es algo muy importante porque recupera efectivamente lo que está trazado en toda la artesanía del mundo andino, ¿no? Si uno ve los telares, por ejemplo, o las mantas, las liglias, y uno encuentra todas esas grafías que usted hoy día nos ha presentado y cómo a partir de la ciencia puedes ir construyendo las sílabas y irla encontrando la escritura. Entonces, creo que eso es muy importante, pero repito de que el tema de fondo es político, ¿no?
Y yo no creo que podamos esperar a las decisiones de Estado, sino cómo desde nuestros espacios locales, desde el espacio local, provincial, distrital o comunal y regional, seguir luchando para ir afirmando nuestra diversidad lingüística de lo que tiene el país o de lo que tiene América Latina, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí está, porque es una lucha política para ir afirmando lo que hoy día estamos tratando a lo largo de estas 2 semanas, que me parece muy interesante de reflexionar sobre el quechua en el país. Gracias. No, muchas gracias, Oscar. Y también me hiciste caer en cuenta de algo que no lo había comentado. Para mí, se los pongo, la única diferencia que encontré entre lo andino y lo amazónico es que lo amazónico, las formas son más orgánicas, más curvilíneas, y lo andino tiende a ser más diagonal, transversal, geométrico. Entonces, hay unas ligeras variantes, y sí tiene esta pertenencia cultural, y es por eso que la tea andina es diferente a la tea amazónica. Y también, para mí, el silabario es tejer también, de alguna manera. No sé, alguna vez igual tuve la oportunidad de, yo que sé, hacerme un mullito, una artesanía, y quien ha tejido barro o ha tejido, o hace falta palpar los telares, están ahí. O sea, es un tejido. Entonces, es una metáfora y a la vez también es una lectura real de que sí es una pertinencia cultural de nuestras culturas, más allá de si son andinas, amazónicas o costeras. Es eso, o sea, y a mí también, como me dice Freddy Zucari, me motiva su trabajo, muchas gracias, siga con su investigación y desarrollo. Y también, por ejemplo, hay el estándar Unicode, que es para registrar los símbolos de las escrituras en los teclados, en un estándar internacional. Y hablaba con los de Google y me decían, lo integraríamos solo si el pueblo lo usa. Entonces, es importante que si de alguna manera es pertinente, se lo siga usando. Yo igual estoy abierto hasta compartir la tipografía. Igual sería interesante tal vez un estudio particular más allá de taller para de alguna manera crear teóricamente estas otras consonantes para estos otros dialectos, y estaría casi completa, porque he pasado los últimos 2 años codificando la tipografía para las lenguas quechuas. Tengo como unos 600 glifos. Entonces, para seguirlo usando, ¿no? Y como decía, les invito a todos a usarlo. Ahí está, si alguien tiene una pregunta, estamos en Facebook, Instagram, igual el email es silabarioamazónico@gmail.com. Cualquiera que tenga alguna cuestión, pues siéntase libre de escribirlo, lo voy a escribir en el chat. Y cualquier material creo que lo puedo compartir desde el correo también. Entonces, eso igual les invito a usarlos ustedes como académicos o como quechohablantes, perdón. Ahí está la cuestión. Te tomo la palabra, Oscar, de no esperar solo del Estado. Es igual interesante hablar con todos y quién sabe. Y al final no es solo de, yo que sé, por más buena idea, tampoco obligar a todos a usarla, ¿no? Creo que creo en la autodeterminación de los pueblos y los individuos. Y yo que sé, de aquí en 30 años veamos si sirve o no sirve, ¿no? Esto es una cosa a largo plazo, tal vez ni siquiera para esta generación. Entonces eso, creo que ya estamos con la hora. ¿Alguien quiere acotar, preguntar? Cualquier cuestión, el micrófono está ahí. No sé. Continúa por unos 10 minutos, Juan dice. Ok. Entonces, lo que hablábamos de esto, inclusive les voy a mostrar ya, que viene al caso, porque sí es importante y me parece súper genial conectar con gente de Perú, que, por ejemplo, tengo una biblioteca que la he hecho los últimos, ¿qué será? 5, 4 años, en la que tengo lenguas y escrituras, etnografía y semiótica. Por ejemplo, petroglifos. Ustedes igual si vieron que en Colombia descubrieron una cueva. Perdón, ya estaba descubierta en los 80, solo que lo redescubrieron mediáticamente.
Y para mí también fue interesante, y es por eso que también no reniego del nombre silabario masónico, porque miren esto. O sea, estas formas son básicamente las mismas formas. Tenemos el camino del sol o el diagonal, esto un poco serpentiforme, y esto está de hace no sé cuánto, 10.000 años, qué sé yo. Y son estas cuevas en Colombia. También estas investigaciones, las lenguas, Biblioteca de Lenguas. ¿Están viendo el explorador de archivos? Se está viendo la imagen ahora Ah, ya. mismo. Puedo proyectar toda mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, Sí. eso mejor. Entonces, estuve coleccionando una biblioteca de lenguas. Por ejemplo, igual también es importante conocer por ejemplo, esto, ¿no? Está hablando de cómo se cree que fueron las lenguas amerindias, americanas. También, aquí está la expansión del quechua en este caso. También las lenguas quechuas, ¿no? Ahí está. Creo, eso se queda de Wikipedia, espero esté bien representado la gráfica. También lo que quería Hernández de Ecuador, quechua, Mesoamérica, escritura. ¿Dónde estaba lo de los Andes, Chile, Andes, quechua? Aymara, lenguas. Tenía una cuestión correspondiente al tema de las teorías del alfabeto, eh, ya saben, estas teorías de que hubo un sistema de escritura andino. ¿Y cómo se llama esta Atahualpa? ¿Cómo se llama este investigador? Atahualpa Díaz, escritura. Y no sé qué tanto sea cierto. Disculpa. ¿Cuál? ¿Parimachi? No lo ubico, pero tal vez sí saben, ¿no? Esto de esta teoría de que hay una teoría de equipos escritos. ¿Karimachi? ¿Puedes escribirlo? Aquí está. Sistemas escriturales. Entonces, hay un libro inclusive, no sé qué tan sea, esto ya es un poco más, no puedo dar fe de que es real, pero es interesante al menos compartirlo, ¿no? De que se habla de que había una escritura ideográfica, o bueno, con estos quipus. Entonces, de alguna manera es parecido. Como les decía, no me gustaría corroborarlo por mí mismo. Sé que hay un libro, pero no sé qué tan puede ser pseudocientífico, pero al menos es importante investigar y contrastar, ¿no? Creo que igual, Oscar, no sé si habías visto esto. También hay estas, ¿no? No conozco. De una especie igual de equipo silábico. Bueno, sí por ejemplo, mining. O sea, digo, si alguien lo hizo, por algo de ser. No sé si sea lo de Guamán Poma. Esto de aquí. Desconozco el autor. Pero es interesante, ¿no? Porque igual refleja un valor aglutinante de la lengua, ¿no? Y de alguna manera cualquier partícula del quechua tiene un valor simbólico porque es un valor casi ritual. También hay teorías de que
habían igual un componente casi alfabético. Como les decía, esta sección es pseudocientífica hasta nuevo aviso, pero es interesante que todas estas búsquedas y al menos a mí subconscientemente me dice esto que tanto esto sea real como no sea real, hay una necesidad intrínseca, interna, de una representación simbólica, gráfica de la lengua. Entonces, estas teorías, más allá de lo que han hecho los investigadores, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Con las mismas formas, esa representación con formas propias culturales, representar la lengua. Eso es lo que estaba investigando. Aún no he ido a Perú, pero sí me gustaría. Ahí me invitan. Igual, esto es de Púcharo. Son unos petroglifos, no sé si... Esto era lo que me comentaba. ¿Cuál era ustedes? Me comentó que algo en Bolivia había una especie de escritura ideográfica. ¿Quién era que me decía eso? Bueno, yo. Pero, Sí. Bueno, existe pues todo un trabajo, una tesis de Fernando Garcés, un lingüista, que ha publicado varios libros acerca de la escritura ideográfica, ¿no? Como te digo, esto se basa en los trabajos de registro que ha realizado Huamampoma de Ayala, cuando hace una representación de que conversa con los apus, y ahí pues ve una especie de figuras que están representadas en forma circular, espiral, ¿no? En una forma espiral. Esa misma representación existe en Chuquisaca, ya me acordé el nombre. Chuquisaca es el poblado de Bolivia, donde hasta el día de hoy todavía practican ese tipo de escritura, ¿no? Entonces, es un tipo de escritura, según Fernando Garcés, que sobre todo en la época de Semana Santa, la gente mayor suele representar el Ave María, el Padre Nuestro en creo que sí lo barro, vi. Sí claro, lo tengo. claro, Sí. en barros y de manera circular, ¿no? Digo, perdón, espiral. Entonces, se plantea la idea de que pues hubo un tipo de escritura pre-inca, sobre todo en la zona central del Perú y la zona norte de Bolivia, ¿no? Por ahí habría un tipo de escritura. Bueno, está todavía pues a manera de propuesta, de tesis, habría que ahondar un poco más, pero la propuesta es muy interesante, ¿no? Y muy se asemeja, exacto, ahí está, ¿eh? Sí, Esa, esta es. exacto, esa es. Entonces se asemeja mucho a la propuesta que vienes manejando. Ahí está la figura, ¿ves? Si bajas un poquito, Subo abajo. sigue. Creo que Ah, está. Estas, estas. hay mucho. Va a ser un poco más. Eh, Ahí está. despacio. Esta. Esa, ahí está, ¿ve? En forma espiral. Entonces ahí es, más o menos planteas la misma propuesta, ¿no? Sería interesante trabajarla un poco más, como decía hace un momento, y bueno, agarrar la experiencia de Chuquisaca, que ahí están trabajando ahora, sobre todo con niños, y ellos son pues muy rápidos en aprender este tipo de nuevas propuestas, ¿no? Habríamos que vincularlo tal vez ya con la tecnología, ¿no? Entonces sería un poco más fácil para la enseñanza y el aprendizaje de los niños. Eso sería. Chévere, sí, no, igual totalmente abierto. Ahí está, ¿eh? Justo es esa figura que en Semana Santa practican, ¿ve? Ahí, pero todo orientado pues a la religión, ¿ve? Ahí los mayores enseñando a los jóvenes, a los niños sobre todo. Chévere. Uh-huh. Yo sería interesante, no sé si pueda conseguir el contacto, porque yo puedo pasar esto a digital a un valor tipográfico. A ver, Igual, sí. sí, te comento, la próxima semana precisamente voy a viajar a Bolivia. Bueno, yo pertenezco a un centro cultural y hemos hecho un convenio con la Universidad del Alto de Bolivia, ¿no?
y precisamente Fernando Garcés ahí dicta la cátedra de lingüística. Entonces, bueno, no sé si hay posibilidades, podemos hacer el contacto y ver qué se puede hacer. Sí, sí, sí. Como les decía, aquí lo más importante es que siga el debate, conectar. Por el momento tengo que retirarme. Cualquier cosa, enviaré bueno, ahí veremos el método para compartirles el material visto hoy. Me despido. Muchas gracias por la invitación. Creo que luego tenemos igual otra sesión la siguiente semana. Bueno, ahí ya lo veo en el horario que estaba un poco cabezón, Sí, perdido con todo. la próxima semana vamos a tener 2 sesiones más con el profesor Juan. Y bien, agradecerte, Juan, por este espacio que hemos tenido ahora. Y bueno, voy a proceder a presentar pues a la siguiente ponencia que vamos a tener el día de hoy, ¿no? Como parte de nuestra programación. Nosotros vamos a tener ahora una sesión sobre el quechua de Ferreñafe a cargo del profesor Edwin Lucero. Un poco les comento el espacio. Esta sesión está predestinada para extenderse hasta las 5:30, y un poco presento a nuestro profesor Edwin Lucero, quien es especialista en educación intercultural, intérprete y traductor oficial del MINCUL. Bien, él es autor de la primera obra literaria Runapa Ñawin, evaluador de lengua originaria regional y nacional, y tallerista dirigente de docentes de educación intercultural bilingüe. Cuenta con capacitación en políticas públicas con el enfoque intercultural por la PUC, docente principal del INAEP. Asimismo es docente del sector público en la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monseñor Francisco González Burga. Bien, habiendo presentado a nuestro ponente, Edwin Lucero, voy a proceder a compartir la presentación que va a utilizar. Y con esto, profesor Edwin, yo le cedo el pase de la palabra para que pueda iniciar su ponencia. Kinchka illmasipuna allinraqmi kankimanllapa. Ichapse kanan waran qallarisqa Cañari markapaq remenenda riqsichikuq. Bien, buenas tardes hermanos y hermanas. Nuevamente continuando con la ponencia, ¿no?, del quechua Cañari Sincawasi, para que vayan conociendo también muchos aspectos que tiene. Tal vez en algunos momentos bueno, siempre voy a pedir participaciones, o a lo mejor voy a solicitar que me ayuden a hacer algunas lecturas, ¿no? Por lo que actualmente en situaciones de salud no me siento muy bien, ¿de acuerdo? Como decíamos, ¿no?, cuando hablamos de Cañaris, en Kawasi, más aún de Cañaris, es hablar, ¿no?, de una cultura milenaria prehispánica que tiene sus costumbres, sus prácticas, y también hasta la misma forma del aspecto fonológico que nos hace un poco distinto a las demás variedades o a las demás familias lingüísticas del quechua. Para ello, ¿no?, vamos a hacer una presentación, dice identidad personal. No sé si alguien me podría ayudar, por favor. Y después yo le ayudo, ¿no? ¿Cómo se pronuncia más o menos? ¿Cómo se pronuncia? Yo lo ayudo. ¿Alguien Sí, que me ayude? ¿algún voluntario le gustaría ¿No proceder acá? con la lectura? Adelante, por favor. Ya. Lucero Ayluncani. Tai Sutin. Mamay Sutin. Marqay.
Alku Cani. Ulku, pero Ulku Cani. Sipash Cani. Suma Cani. Wainara Cani. Quichuata Yachakuni. Bien, muchas gracias por la lectura. Profesor. Paiji, muchas gracias. No sé si hay algún hermano o hermana de Ecuador por acá, porque recuerdo que, no sé si que esté presente o algún miembro que esté presente, pero tal vez de alguna parte de Cañares, Incahuasi, ¿no? Para ir más o menos haciendo una diferenciación respecto al caso fonémico, ¿no? A la forma de cómo pronunciar. Por lo visto, cuando ha pronunciado, ¿no es cierto?, al momento de la lectura, yo lo he notado a leguas, ¿no? De que era un hermano, tal vez, ¿no? Del quechua huanca, o a lo mejor del chanca, o, o, del, o del central, ¿no? Cusco Callao. A ver, alguien que esté tal vez ahí. Manachucan. Peta. ¿Alguien que le gustaría participar? Quizás. Sí, sobre todo si es que ahí, si es que ahí estuviera tal vez presente, ¿no? Algún hermano o hermana de Ecuador, porque creo que la vez pasada estuvo por acá. Sí, Sí, tal alguien de vez. Ecuador al que le gustaría intervenir, quizás. O de alguna parte de Cañaris o Incahuasi. Yucakil Cacatilla. Yanapamey. A ver, ayúdame, digo. Ecuador Manta. Paiji, Mashi. Gracias. Lucero Ayun Cani. Taitai Sutin. Mamai Sutin. Marai. Marcai. Ulku Cani. Sipash Cani. Sumak Cani. Mainarak Cani. Quichua Yakachikuni. Ya, Paiji. No sé si ahí se habrán dado cuenta en el aspecto de pronunciación. Por ejemplo, la primera hermana que nos ayudó a pronunciar decía, ¿no? Al-Yumkani, algo así, ¿no? Lucero Al-Yumkani. En cambio, acá para los Cañaris o los Incahuasi, la voz alveolar sonora, la doble L, es bastante fuerte, ¿no? Es bastante fuerte, a diferencia de la pronunciación que tienen los hermanos de la parte sur, ¿no? Es bastante suave, en cambio, para nosotros es algo tosco, ¿no? Valgan verdad, es algo tosco. Como que te raspa un poco la garganta. Por eso dicen, ¿no? Lucero Ayum Kani, ¿no? Lucero Ayum Kani. Tie-dye shooting, ¿no? Tie-dye shooting. Mamay shooting, ¿no? Marcay, ¿no? Ojro Kani, ojro. Shipash Kani, ¿no? Shumach Kani, ¿no? Wainarach Kani. Jechuata Yachachikuni, ¿no? Yachachikuni. Creo que esa parte es algo difícil de pronunciar para los hermanos. He podido darme cuenta de Ecuador. También para los hermanos de la parte, o mejor dicho, de la familia lingüística del quechua chanca y el collao. Creo que para los hermanos de la variedad o quechua central no es tan difícil porque lo hay en su alfabeto, ¿no? Lo hay en su alfabeto, aunque no de esa
aunque no con ese formatito, no de escritura, sino también es como la CH y su apóstrofe. Entonces, ahí sí como que sería interesante si es que tal vez hay algún hermano o hermana, tal vez del Huancalima o del Xauxa, ¿no? Que me ayude a pronunciar solo esa parte, ¿no? Jechuata y Achachicuni, ¿no? Para ver esa entonación también. Si es que no hubiera, entonces para seguir avanzando. A ver, yo te ayudo, Lucero. Buenas tardes. Y Manuel Yamacayalca. Buenas tardes. La parte que dices, Quichuata y Atrachicune, y Atrachicune. ¿No? El Huanca dice, Ahí está. Ichuacta y Atrachi, ¿no? O y Atrachicune. Ya se entiende. O sea, enseño. Muy bien. Y Atrachicune. Así es. Perfecto, ¿se dan cuenta? Lucero, Entonces, Lucero, y en quechua de Huancavelica o Chanca, Quichuata y Achachicuni, casi igual. No tiene mayor variación. Sí, lo que íbamos era respecto al aspecto fonológico, ¿no? A la pronunciación, Quichuata y Achachicuni, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en la parte norte de Perú, o sea, Lambayeque, Ferreñafe, hay monolingües que aprenden el quechua, ¿no? Entonces, incluso hasta a ellos les hace difícil de pronunciar esta C con su sombrerito que es retrofleja, ¿no? Es bastante fuerte para ellos. Y también para los hermanos, ¿no? Del quechua chanca, collao. No lo pueden pronunciar o lo es difícil, ¿no? De pronunciar yacha, por ejemplo, yacha chicuni, ¿no? Yacha chicuni. Entonces, para poder hablar eso es yacha, ¿no? Como que pegar bastante, más o menos hasta los dientes, ¿no? La punta de la lengua, ¿no? Dice yacha chicuni, ¿no? ¿Se dan cuenta? Shechuata yacha chicuni. Creo que para el hermano, a ver si mal no recuerdo, era el hermano Richard, ¿no? Quien me ayudó del Huancalima. Ajá, Richard Gonzalo. Así es. No me he equivocado. He conocido luego su voz. Entonces, ahí, por ejemplo, él, o bueno, para él no había problema, ¿no? No hubo problema en cuanto a la pronunciación. Y eso, para los nacidos, tanto en Huancalima, o sea, en Huancayo, para los nacidos en Cañar y Sincahuasi, los niños no tienen problema, ¿no? Porque ya nacen con ello. Es algo innato la pronunciación. Ahora, por decir, la doble L, los niños de Cañares, Sincahuasi, jamás lo pueden pronunciar como lo pronuncia un hermano o hermana de la parte sur, por ejemplo, del Quechua Chanca, Collao. Por ejemplo, lo único que recuerdo o lo que me hace fácil hablar, por ejemplo, Ima Inayan Kachkanki, ¿no? Ima Inayan Kachkanki, Ima Inayan. El otro es Alju, Liklia, ¿no? Bueno, se dan cuenta, ni yo mismo lo puedo pronunciar Liklia, o Liklia, algo así, ¿no es cierto? Entonces, es algo así. Esa diferencia encontramos, ¿no? Solo en el aspecto fonológico de la pronunciación. Después, yo siempre he dicho, ¿no? Que muchas veces hay algunas palabras en quechua que son muy universales y hay otras que incluso existen tan solo en algunas variedades del quechua. Por ejemplo, acá en Cañar y Sincahuasi, para decir flor, nosotros decimos tuctu, ¿no? En cambio, en otras variedades del quechua es puca, ¿se dan cuenta? A eso a veces, bueno, a eso yo lo llamo como sui generis, ¿no? Palabras netamente de un lugar. Ahora, si tal vez esto existiera, si tal vez alguna otra palabra existiera en otras variedades, entonces, pero tiene otro significado, entonces creo que ello adopta el nombre de palabras homógrafas, como en el caso de nosotros acá para Cañar Sincahuasi, llamarle la atención, decimos, ¿no? Añey o Añey, ¿no? En cambio, en Cusco o para Quechua Collao,
añade significa gracias, ¿no? Vamos a... Ya, alguien, igual, alguien que me ayude, por favor. No puedo esforzarme mucho por lo que tengo problemas con la garganta. Yo le ayudo, profesor. Adelante. Yaja y yanja en quechua. Yaja es una palabra que indica la cercanía o la proximidad faltante en el que la acción no logra alcanzar lo que está prevenido, prohibido o lo que está en meta. Yaja, casi, por poco, por ahí. Yaja ratani, casi he caído, por poco he caído. Yaja, yaja, casi, casi, por ahí, por ahí. Yajaya, por poquito. Yajana, jamunka, por ahí ya llegará. No, entonces, en esto del yaja y yanga, ¿no? Yaja y yanga. En eso también para quechua, cañari, sincahuasi, hay una regla, ¿no? Hay una regla de cuándo, por ejemplo, se pronuncia como J y cuándo se pronuncia como G. Esa regla creo que no está puesta acá, pero sí los voy a compartir en ese caso a Wilson Fermín para que los pueda compartir en el grupo. Vamos a escribir un grupo de WhatsApp. Ahí está la explicación en el vídeo. ¿De acuerdo? Yaja. Entonces, Yaja Ratani, ¿no? Yaja. Yaja Machani, por ejemplo, ¿no? Yaja Machani. Yaja Wagani, o en todo caso dice, ¿no? Yaja Tukchini, ¿no? O Yaja Puchkachini, ¿no? Eso del Yaja Puchkachini. No sé si en otras variedades del quechua, Puchkachi también tendrá el mismo significado de tucuchi, ¿no? No sé si alguien me podría confirmar o solo hay un término para decir terminé. Para poder empezar y no dar la explicación. En este caso, puscachi, puscay es tejer. Entonces, puscachi es hacerle tejer. Para dar la terminación, ya terminé, sería ñan tucu niña o tucu niña. Ajá, mira, ajá, sí. Puchcachi también es tejer, ¿no? Puchca y tejer. Pero a su vez, Puchcachi significa terminar, ¿no? Para quechua cañar sin cabeza. O suelen decir tuchanina o puchcachinina, ¿no? Hay dos formas de decir para quechua cañar sin cabeza. Puchcachinina, ¿no? O tuchanina. Cualquiera de los dos. Ya casi, ya voy por ahí, ya, ¿no? Por poquito, ya. Si se dan cuenta, nuevamente nos topamos con la doble L que tiene la pronunciación, yo lo digo en son de broma, ¿no? La pronunciación más rara que hay para cañar sin clase, ¿no? Es en son de broma, ¿no? Yajayana, ¿no? Yajana, Yajana Chamunga, ¿no? Chamunga, por ahí ya llegará. Es una expresión, ¿no? Que
Y es más, ¿no? Esta expresión también está en todas las variedades del quechua. Lo que sí varía es en las pronunciaciones. Como decía, hay algunas palabras que son universales en el mundo quechua, pero hay algunas palabras que varían de acuerdo a la geografía, ¿no? Y esto pues nos hace diferentes, y cuando nos hace diferentes ya es una riqueza lingüística en nuestra variedad. Muy bien. Continuamos, por favor. Acá alguien que me ayude, un voluntario. ¿Algún voluntario que desee darle lectura a esta parte? Maestro, ¿es para leer? Aló. Ari, para leer, Ari, para leer. Ya, ¿me escucha? A ver, es una palabra que descalifica la acción para la ineficiencia o por su vanidad o calificación. Al sustantivo por su capacidad. Falta de cualidades, ineficiencia. Ya, en vano, por gusto, inútilmente, inútil, inusual. Ya a Rini, en vano fui. Ya a Chai, Kimkuna, Winayan. En vano está creciendo esos árboles. Yang Ayana Rimapakun. Había por gusto nomás. Yang Ayana Mana Shamun Hachu. Es innecesario, no va a venir. Yana Wahainki. Ya en vano lloras. Sulpayatach. Paiji. En esto, ¿no? Yanga. Es una palabra que descalifica la acción, ¿no es cierto? Entonces vamos con los ejemplos. Yangarini, ¿no? Yangarini, en vano fui. Yanga chay jerukuna winayan. Yanga. Vamos en este caso, para quechua, chanca sería, ¿no? Yanja, algo así, ¿no es cierto? Pero para cañaris, ¿no? Es bastante fuerte. Yanga. Yanga chay jerukuna winayan. Yangayana, ¿no? Yangayana rimapakun. Yangayana mana shamungachu. Yangana waganki. Aquí, entre la Y y la doble L, hay que tener bastante cuidado en la pronunciación. Hay que tener mucho cuidado. Porque al momento de pronunciar la doble L, si lo pronuncias como Y, desvirtúa la comunicación. Desvirtúa. Cambia. Por ejemplo, Rianiyapa con Rianiyapa, ¿no? Rianiyapa con Rianiyapa. Entonces, cuando dice Rianiyapa, en castellano sería nos estamos yendo o estamos yendo, ¿no es cierto? Y cuando dice Rianiyapa, me voy de acompañante. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que tener bastante cuidado.
Ahora si digo Mikuyaniyapa, entonces hay Mikuyaniyapa estamos comiendo y Mikuyaniyapa ahí como que descontextualizado, es muy descontextualizado. Mikuyaniyapa. Se tendría que buscar con esas pinzas pedagógicas para buscar su traducción al castellano. Ahora, me he escapado, no les he explicado sobre la retrofleja, que ustedes están viendo la C con su sombrerito, ¿no? Ahí también hay que tener bastante cuidado, ¿no? Sí, por decir, yo digo, no sé si podemos retroceder al PPT anterior para poder explicar, por favor. Ajá, ahí, en la doble, perdón, en la 4 dice chamunga. Ahora, por decir, si yo estoy, o bueno, tal vez yo voy a decir pie, tengo que pronunciar como chaki. También tengo que decir changa. Ahora sí, tal vez no lo sé pronunciar o me es difícil pronunciar, sería, ¿no? Chaki. Y chaki es seco. Y changa, más o menos sería como changa, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, en esos hay que tener bastante cuidado en la retrofleja. Ahora sí, vamos avanzando, por favor. Componentes naturales. Alguien que me ayude nuevamente ahí, siempre les voy a estar ahí fastidiando, solicitando que alguien me ayude. ¿Algún voluntario que desee dar lectura a esta parte de la presentación? Manu Pepes. Pon shake de pat. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí. Sí, Ari. Componentes naturales. Aku, Rumi, Quilla, Cuyar, Siksik, Camucas, Pucutay, Quixal, Inti, Inapay, Pucas, Yacu, Alpa, Quillawintu, Achira, Chillahualca, Illa, Picunquiru, Shanka. Ahí, ajá. ¿Alguien más? ¿Algún otro voluntario? No, para ver la pronunciación. Aku dijo que Rumiquilla. Claramente he podido notar que fue tal vez una hermana no de Ecuador, no creo, porque los de Ecuador creo que decían Quilla, ¿no? La doble L lo pronunciaban fuerte. Puede ser un hermano, perdón, una hermana del quechua Chanca o Collao, a lo mejor central. ¿Pero alguien que me ayude? No, Can. O si no, para dar lectura.
Sí, adelante. ¿Puedo yo? Sí, adelante. A ver, componentes naturales. Agu, Rumi, Quilla, Huyar, Sigsig, Chamugas, Pucutay, Quixal, Inti, Inapay, Pugas, Yacu, Achpa, Quilla Wintu, Achira, Silahualca, Illa, Pichunjiru, Shanga. Paiji. Muy bien. Entonces se nota que es de alguna parte de Cañaris o Incahuasi, porque, porque lo ha pronunciado perfectamente, ¿no es cierto? Lo ha pronunciado perfectamente. Entonces, ahí, hago, por ejemplo, hago es bastante fuerte, ¿no? Hago. Por eso, no, como les dije, más bien, por favor, le pido a Wilson Fermín para que me haga recordar después de esta sesión, ¿no? Para poder compartir el video, ¿no? Y así puedan también ver la explicación que estoy dando respecto a las normas de cómo o de cuándo y cómo se pronuncia la Q como J y G, en qué momento. En cuanto a Agu, Rumi, en cambio, en los hermanos o con los hermanos Quecho, Chanca y Collao, dicen Erumi. Si bien es cierto para nosotros es bastante fuerte, Rumi, Rumi, Quilla, Huyar, Sexer, no, Sexer, Chamugas o Chamugas, Pucutay o Puctay, dicen, ¿no? Quixal. Quixal, por ejemplo, también es un elemento fundamental en la elaboración de algún remedio casero, ¿no? Es un elemento fundamental. Y ese Quixal es producto, ¿no? de los humos que se juntan en las calaminas, pero científicamente pareciera ser tal vez algo dañino, ¿no? Pero desde la explicación o el concepto del mundo andino es un componente muy indispensable en la elaboración de los remedios. Quixal, no, Inti, Inapay. Naturalmente, para Cañaris e Incahuasi, para decir sol, dicen Rupay. Rupay, si se dan cuenta, tiene una lógica, ¿no? Una lógica porque, por decir, ¿no? Si nosotros nos acercamos al fuego, sobre todo para calentarnos, ¿no? Entonces, cuando nos acercamos más y más, entonces dicen, chachao, ropa chimana, ¿no? Ropa chimana. Entonces de ahí más o menos viene ropa. Pero si bien es cierto, acá lo he puesto como inti, ¿no? Porque en una expresión mística y ritual también existe, ¿no? Existe esta expresión, pero no en esa expresión unitaria, sino más o menos como una expresión compuesta, dice, ¿no? Intisarui, intisarui. Intisarui. Entonces, yo solía conversar y además siempre suelo conversar, ¿no? con mi mamá, con algunas personas mayores, porque ahí encontramos las expresiones conservadas, ¿no? O mejor dicho, ahí están depositadas todos los conocimientos de los pueblos originarios en las personas mayores, ¿no? A esto yo suelo llamarlo como enciclopedia andante, ¿no? Enciclopedia que anda por ahí, una biblioteca entera de conocimientos de los pueblos originarios. ¿No? Entonces, Inapay, ¿no? El arco iris, Inapay o Inap.
Y pugas es una especie de lluvia que generalmente siempre viene con las nubes, ¿no? O cuando de pronto la nube se carga y dicen Pugasiamona, ¿no? Pugasiamona. O cuando, o mejor dicho, también es como, como una especie de aviso para que pueda llover, ¿no? Pugasiamona. A la lluvia nosotros le decimos tamia, ¿no? Pugas, es una especie de lluvia. Yaku. Yaku pienso y creo que es una palabra universal en todo el mundo quechua, a excepción del quechua collao, ¿no? Que en quechua collao dicen uno. Creo que el hermano Richard estaba por ahí, no sé si ahí, si es que fuera el caso, ¿no? Ahí está. Sí, aquí estoy. No sé si cómo sería agua en quechua en Huancalima. Yaco. En Huanca decimos yaco y la palabra unoy o unoy es calentar. Uno quiere decir que está caliente. Uno chalamcayan está calientito, ¿ya? Mira. Hay la que es como en collao, sí, en el que dicen uno al agua. Ya nosotros tenemos como yaco nada más. Gracias. Paiji. Se encuentra entonces Yaku también, ¿no? Nosotros también, a excepción del quechua collao, ¿no? Dicen uno. Y uno para los hermanos Huancas, ¿no? Significa otra cosa, ¿no? Tiene otro significado, al igual que, por ejemplo, cuando nosotros decimos pisgo, para nosotros es gallina, ¿no? Y gallina pues estaría dentro de aves en la clasificación. Pero si mal no recuerdo, para el quechua chanca, perdón, para el quechua collao creo que tiene dos significados. No sé si es que me mintieron cuando estuve ahí, o es que es verdad, ¿no? Hasta donde yo conozco tenía dos significados, tanto para ave y tenía otro significado también, ¿no? Ashba, ¿no? En quechua chanca tal vez sería alba, ¿no? Si es que existiera eso. Ashba es tierra, ¿no? Ashba. Quilla windu es cuando hay eclipse, ¿no? Eclipse. Achera, creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Silahualca. Silahualca es una planta muy, muy celosa, ¿no? Que cuando de pronto accidentalmente lo tocas, ya se está marchitando. Cuando lo soplas, se está marchitando. Es muy, muy celosa. Sería cuestión de buscar, ¿no? Su filosofía de esa planta, ¿no? Porque es así, ¿no? Y ya, bueno, para Cañaris, específicamente para Cañaris, ¿no? Tiene un significado y tiene una representatividad de una imagen, ¿no? De una imagen, dibujo. Pichonjero. Y pichonjero sí es una planta muy recomendable y medicinal también, ¿no? Cuando de pronto, por ejemplo, yo estuviera en el campo, no diría Pachay Nanayan, y mi mamá me dice, Pachay Nanayan cha pichonjero tahto kuyari. Chega ayachon. Entonces, en castellano diría, bueno, si te duele el estómago, mastica esta planta, ¿no? Esta planta te va a curar. Pichonjero, Shanga sí es ortiga, ¿no? Ortiga. No tuve la oportunidad de aprender para quechua changa y collao, no sé cómo se diría en las variedades de ese quechua, no, para decir ortiga, ¿no? Pero acá nosotros decimos shanga, ¿no? Shanga. Vamos avanzando.
Vamos avanzando, por favor. Ya, no sé si alguien podría ayudarme. Noqam tayta yanapashayki. Mayana Pamay. Mayana Pamay. Ya, mayqan qallashaq. Qallaymanta. Ari. Ya. Palabras más usuales, nin. Kinchik, karanchik nola. Saludo es frecuente. Imanotaq kanki. ¿Cómo estás? Allillam kani. Allillanchu kanki. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Hamga. ¿Y tú, usted? Imataq shutiki. Shutini Walter. Hamga. Nogaga shutini. Maimanta tahkanki. Ferreñafemanta. Nogaga wanukomanta. Wanukopitam. Hamga. Pimentelmanta. Pimentelmanda, ¿no? Imatataq rurayanki. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Hichuata yachakuyani. Maimantataq riyanki. Wasiman rini. Chaymanta huknin allillanmi kani. Estoy bien. Ya. Chayllaqa mama huknin ya hawanichu allinta. Pay. Ari. Pay. Ay, desapareció. Gracias. No. Kinchik karanchik nula. El kinchik y karanchik-nula, por decir, si alguien quiere llegar o ir hasta Cañaris, o sea, hasta donde yo estoy, Cañaris, Cañarimarca, alguien quiere llegar, les voy a dar 3 consejitos. Kinchik tairitu o kinchik mamitay, chamushani, samachemay. Kinchik mamitay, manar kinchike, tairitu, chamushani, samachimastonke manchu. Una de las 2 cosas. Entonces ya pueden ir a Cañaris. Bienvenidos a Cañaris. En castellano están diciendo, ¿no? Buenas tardes, o bueno, el kinchik es un saludo general, como ahí dice, ¿no? Para buenos días. Kinchik se usa para los 3 tiempos, para buenos días, buenas tardes, buenas noches. No como el castellano, ¿no? Que es buenos días, buenas tardes, tiene 3 tiempos, no. En cambio, para Cañaris, una sola expresión para los 3 tiempos. Incluso, yo anteriormente decía, ¿no? Yorgashon kinchik, por lo que habemos algunos docentes que suponimos, ¿no? De que esto es así, y de pronto cuando seguía consultando, averiguando, un yuyaj, nosotros decimos yuyaj al sabio acá en Cañaris, un yuyaj, me dice, ¿no? Algo molesto. Onegam Cañer con la hermana Canan Casiano Penecho, Canan Casiano para
buenos días, buenas tardes, buenas noches, ña. Ona digamos, kinchikine, ayamanda kanga, tarde mancanga, tota mancanga. ¿No? Entonces, me dio a entender de que, no debemos tener un pensamiento eurocéntrico y seguir, pues, ¿no? Seguir esa hilación de tiempo del castellano. No hay que tener pensamiento castellano cuando hablamos de quechua o del mundo andino, ¿no? Tanto andino y amazónico. Hay que decir eso, ¿no? Anteriormente se decía, ¿no? Yurgashun Kinchik, Chaupe Kinchik, Tutashun Kinchik, ¿no? Tres tiempos. Cuando conversé con el Yuyag, entonces dije, no, tiene razón. Sin haber ido a la universidad, me dio una cátedra. Dijo, no, los cañaris antiguos jamás dijeron, ¿no? Yurgashun Kinchik, o Tutashun Kinchik, o Chaupe Kinchik, tenían un solo saludo. Pensaban como quechos, como runas, no como eurocentrismo, decían. Entonces, bueno, me dio una cátedra y es por eso que yo incluso sigo promoviendo decir que no hay que seguir ese pensamiento eurocéntrico en tal vez traducir a un saludo en tres tiempos, ¿no? Kinchik, para tarde, noche, perdón, en la mañana, tarde y noche. O Karanchiknula es para el saludo de Incahuasi. Si bien es cierto, en la parte norte, que es Lambayeque, Ferreñafe exactamente, hay dos distritos altoandinos que hablan quechua cañaris Incahuasi, pero como vecino también tenemos Salas, Penachí y Piura, ¿no? Donde también hablan quechua cañaris Incahuasi. ¿Alguien quiere participar? Ari taytay, tapushayki. Ari, remey. Tapushayki, kusamriki, chayga kinchik, maygan pues tapuptin, chay saludo nishanta napakuptin kinchik, ima rimaywan kutisinchik, maygan pues nisuptiki kinchik, hinalla kinchik pues kutisinchik, o ima huk rimaywan kutisinchik. Hinaya, Chainuya. Por decir, ¿no? Yo a Walter decía, de pronto yo me encuentro con Walter y digo, Kinchik Taita Walter, ¿no? Walter me dice, Kinchik Taita Edwin, ¿no? Kinchik. Hinaya, Chainuya, Kutichi, Ari. Ya. Así es que, como les decía, ¿no? Ima ninchik chay kinchik, chayga sumach chameriki. Kinchik ima maisapinta, ima nian chay kinchik. Alilaku, imanolla, o ima ninchay kinchik. Masapinta, raíz nisganta, ima nian. Kinchik es cuando te quiere dar los buenos días, ¿no? O te da... me sabrán disculpar, como les dije, ¿no? Ingresando nomás a la sala, les decía que estuve un poco mal de salud. Estoy tratando de cumplir, ¿no? Espero que me vaya bien. Como les decía, el kinchik es un saludo general, es como para darte el buen día, ¿no? Para desearte un día con gratitud, un buen día de plenitud, como se dice, ¿no? Sobre todo para eso, ¿no? Sobre todo para eso, para darte los buenos días, para darte la buena gratitud y que tengas un día hermoso, maravilloso. Dice. Y el Caranchinula Luz, es un saludo general, ¿no? En Incahuasi, ¿no? Caranchinula. Antiguamente en Cañaris también lo hablaban, ¿no? Entonces, el Kinchik es para Cañaris y el Caranchinula es para Incahuasi. Pero ambos saludos
anteriormente, o sea, hace 110 años, justo he encontrado un pequeño documento, ¿no? Se hablaba, fíjate, se hablaba en Cañaris, pero con el lapso, pues se fue olvidando. Junga Shapana, echa pues mana rema Shapanacho, Karanchino Wakin, Yuyakona rem, Waina Kunagamana remanacho, Kinchik Nenda, echa pues caja o Napaikui, Amari, Ari, chicken, Managa Ajao, ñam. Habían saludos, ¿no? Habían saludos que se han perdido totalmente, ¿no? Por ejemplo, para despedirse decían, ¿no? Bueno, hasta pronto, hasta luego, ¿no? A veces decían, ¿no? Solía escuchar hace tal vez unos 20 años, ¿no? Hace 20 años decía ajao, ¿no? O a veces decía ajao, ajao, ¿no? Bueno, no me ayuda mucho la voz, pero esa era una expresión cuando de pronto te visitaban, ¿no? Pero a partir de 4 o 5 de la mañana. El saludo, eso era ajao, ¿no? Ajao. Ya, gracias. Ajilanchu kanki, ¿no? ¿Estás bien? Imata shutinki, maimantataq kanki, hamga, ¿no? Imatataq rurayanki, quechuata yachakuyani, ¿no? Son palabras muy usuales. Y es más, hay un saludo que por cierto también está en YouTube, les voy a compartir después. Hay un saludo mucho más común que esta, ¿no? Cuando de pronto se encuentran personas mayores. eh, acá, acá hay una norma exclusiva, ¿no? O no sé si decirlo norma o eh, uso social o cultural. Pero ese saludo, por ejemplo, lo hablaban, o bueno, se saludaban entre personas que se hayan casado, que se hayan comprometido. Las personas que aún no habían contraído matrimonio o un compromiso, no lo usaban, ¿no? Por ejemplo, decían, chinpalachkan, ¿no? Chainpalami, matratahuamracona, puerquiancho, ¿no? Y matar cuerpo, o madre, matar cuerpo, chainpalacho, chainpalam por pacuya, ¿no? Entonces, ese saludo, por ejemplo, era exclusivamente para las personas que habían contraído un matrimonio. Solteros y solteras no lo hablaban, no. Vamos avanzando con otro PPT, por favor. Sí, profesor, escribimos y dialogamos. Por favor. Me parece que el profesor está pidiendo un voluntario que quizás se anime a darle lectura a esta parte de la presentación. No sé si, no sé si al título lo achicamos un poco, por favor. Profesor, aquí como lo estoy presentando no lo puedo editar.
No hay problema. ¿Algún voluntario o voluntaria? Noca, Nawinchay, Nusa. Adelante. Escribimos y dialogamos. Yo me llamo Noca Sutini. Tengo 26 años, Noca. Nuca. Iskay. Chunka. Sohtayun. Kani. Mi ciudad se llama Marcaimi. ¿Cómo estás? Imanuta Kanki. ¿De dónde eres? Maimantata Kanki. Mi padre se llama Taitaimi Shooting. Mi madre se llama Mamaimi Shooting. Aprendo quechua. Kishwata Yakuni. Ya sé contar hasta 100. Pachacama, Yupaitana, Yakani. Paiji. Acá había, bueno, una participante, Gisela, nuevamente te invito a participar, no para ver la pronunciación sobre todo y hacer una diferencia. Ya. Escribimos y dialogamos. Yo me llamo Nuga Shutini Gisela. Tengo 26 años. Nuga Ishkay Trunka Suktay Hunkani. Mi ciudad se llama Marcaimi Shutin Cañaris. ¿Cómo estás? Imanutaj Kanki. ¿De dónde eres? Maiman Tataj Kanki. Mi padre se llama Taitaimi Shutin. Mi madre se llama Mamaimi Shutin. Aprendo quechua. Kichwata yachakuni. Ya sé contar hasta 100. Pachakaman yupaita yachani. Paiji. Vamos avanzando. Gisela ya. Ajá, gracias. Ya. Nuevamente, Gisela, por favor. Yana Pamay. Ya. Yachakunchik, aprendemos. Imatata yachakuyanki. ¿Qué estás aprendiendo? Quechuata yachakuyani. Estoy aprendiendo quechua. Piguantata yachakuyanki. ¿Con quién estás aprendiendo? Imatata yachachikuyan. ¿Qué está enseñando? Imapachta rishaiki. ¿Por qué te fuiste? Munashunira, aún te quiero. Te sigo amando. Paiji. Vamos avanzando, por favor. Ya, voy a escoger Akrakoshak, choose my victim. Akrakoshak, Mike Manash. Lidia, Enchay, Mayana Pamay.
Maestra, buenas tardes. Mamay, Akshuta Tarpu. Esto es para ordenar, ¿no? Ya, entonces, el segundo, Wambra película Tarika y Kuyan. Edwin Aruikunata Ruran. Pai Ushata Akamu. Gam Punkuta Rikanchi. Yachachiko Wambrata Yachachin. No, Mishikunata. Ya. Sí, repito con Manoga. Ya. Noga Sarata Mikuni. Noga Sarata Mikuni. Mamay Akshuta Tarpun, ¿no? Akshu es papa, ya. Akshu es papa. Mamay Akshu Tarpun. Wamaray peliculata Rikakuyan. Edwin Aruikunata Roran. Pai Uishata Pamun. Ham Punkuta Kichanki. Yachachiko Wamrata Yachachin. Nuga Mishikunata Nazguni, ¿no? Nazguni. Si bien es cierto, Nazgui, les voy a enviar al chat del Google, del Zoom, perdón, Nazgui. Nazgui es sinónimo de Shumach. Shumach o Sumach. Sumach. Pero Nazgui tiene dos dimensiones. Nazgui como adjetivo y Nazgui como verbo. Ya, verbo. Nazgui como adjetivo significa acariciar, ¿no es cierto? Acariciar. Perdón, Nazgui como adjetivo es, ¿no? Es como Shumach, ¿no? Que es bonita, linda, beautiful, como quieran llamarlo. En cambio, en verbo es acariciar, ¿ya? Ya, vamos avanzando. Llana, llana, negro. A ver, respecto a los colores, ¿no? Porque sale así. Manaka y nicho. Y Nukanga. No sé si es mi internet. Que hay de colores. Colores Tushpukuna, o también podemos decir colores Tushpukuna, o acá les estoy enviando. Para colores. Llana, negro, yuraj, blanco, chejiaj, verde, chupica rojo, chumpi marrón, jarua amarillo, sogo plateado, anjas azul, yan jarua anaranjado, sani morado y yuraj anjas es celeste. En la mayoría de los colores es algo similar, ¿no? A excepción de Chejia, Chupica y Jarwa, ¿no?
En algunas son iguales, pero el chupica, chupica, en nuestro quechua es rojo, ciertamente, para Cañaris, Incahuasi, Salas, Penachí, pero en otras variedades del quechua es puca, ¿no? Puca, a excepción de Aymara. En Aymara también es chupica, ¿no? Chupica. Vamos avanzando, por favor. No sé si alguien me ayuda por favor, alguien me ayuda. A ver, voy a escoger a Krakoshach, choose my victim, a Krakoshach. A Krakoshach, Keila Kikaña, Keila Kikaña Cheicho. Mana Chevi Peicho, Mahacho Octacrasha. Antonio Palacios Cheicho. Agua y cachun caica. A ver, sufijo acusativo ta indica el objeto directo de la oración. 2. Este sufijo ta también se usa para traducir ciertos adjetivos a adverbios. Adjetivo shumach. Adverbio shumachta. Ejemplo, paitakita shumachta tusunmi. Hermoso, hermosa, bella, bien adecuado. Él baila bien la música. Allin, allinta, bueno, bien. Nuja, akshuta, allintam, nirnuni. Yo cocino bien la papa. También indica el punto de llegada cuando se trata de un verbo en movimiento. Nuja, pukljaj, tam, rikakuyani. Yo estoy viendo a los que juegan. Ñujanchik, pampatam, rianchik. Nosotros estamos yendo a la cancha deportiva. Chayllam Wauji. Bien, vamos avanzando, por favor. Ma Hashanok Petha Akrasha Álvarez Alabi Naida Chevcho. Ya no vamos a Elizabeth Pascual Chevcho. Mana Pep Chevcho. Mahashan Octakrasha. Luis Gerardo Sánchez Chevcho. Bien, tenemos a Luz Melissa que desea participar. Adelante, Luz Melissa. Aristudi y Mainaya. Okay. Sufijo diminutivo cha. Sufijo diminutivo cha. Sustantivo gato, mishi, perro, alju, sol, rupai, inti. Casa, casa. Diminutivo gatito, misicha, perrito, aljucha,
solcito, rupaicha o rupaich. Ahí sería rupaichta, casita, wasita. Es Wasicha, ¿no? Error de digitación. Error de digitación. Pero, por ejemplo, para Cañaris, Incahuasi, es muy, muy común la terminación ito, uita. Es bastante común. Todo el mundo lo habla. Entonces, quizá alguien está diciendo, no, pero si es así, ¿qué hace ahí? ¿Qué hace hablando Edwin de esto? No, sino que hay una expresión, ¿no? Hay una expresión, ¿para qué? Para para partir, ¿no? Para partir, o es un indicio o punto de referencia para poder empezar y decir, ¿no? Que la terminación cha se puede usar también, se puede usar, ya que en la parte sur, por ejemplo, tanto de Chanca, Collao, ¿no? Usan cha. Acá en Cañaris hay una expresión, una sola expresión, ¿no? Y eso es, como les decía, un indicio para poder apropiarnos de ese sufijo. Dicen mamacha. En castellano sería mamacita, ¿no? Vamos avanzando. No vamos a leer para avanzar, ¿no es cierto? También creo que me estoy empeorando. Creo que alguien quiere participar. ¿Ha alzado la mano? Sí, adelante, por favor. A ver, déjenme ver las manos levantadas. Tenemos a Juliana Pérez. Adelante, Juliana. Gracias. Y los números del 10 en adelante irán acompañados de dos tipos de sufijos. Uno, ihun, se añade si el número termina en vocal. Dos, ñihun, se añade si el número termina en consonante. Número 10, transcripción, chunca. 11, chunca ujniyu. 12, chunca iskanillu. 13, chunca kimsaijun. 14, chunca cuscuijun. 15, chunca pichjaijun. 26, chunca sujtaijun. 28, chunca pusajnijun. Pareje. Incluso ahí hay una regla, ¿no es cierto? Que dice, ihun se añade si el número termina en vocal, nihun se añade si el número termina en consonante. Hay una regla que seguir. Entonces ahora, yo sé que los hermanos del Quechua Chanca, Collao, del Huancalima y también dirá, o exactamente Quechua Chanca,
o los hermanos del quechua también, ¿no? No sería Ishkeiniyoh, ¿no? Ishkeiniyoh, Kimsayoh, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay eso, ¿no? Dicen Kimsayoh, Ishkeiniyoh, ¿no? Acá en cambio es Nijo, Kimsayoh, Trunca pues Nijo, ¿no? Acá también estuve haciendo, y estas reglas, no, yo lo saqué a partir de una entrevista, ¿no? Que estuve haciendo. Entonces, a raíz de lo que me dijeron, pues saqué mis propias reglas. Pero más allá de eso, hay algunas palabras conservadas que en Cañari se mantiene y pienso que también en otras variedades se mantiene. Entonces, con ese afán de recuperar esas palabras conservadas, ¿no? Yo lo estuve trabajando y, pues bueno, ahora personalmente no diría Ishkainejo, sino Ishkai, Ishkai, es así, no escapa, ¿no? Ishkai, Ishkainiyo. El niyo, ¿por qué? Porque estoy, o bueno, ¿no? Con algunos, incluso estudiantes, he compartido eso, ¿no? Ya no sería tan solo yo, sino habríamos, o bueno, o se ha ido multiplicando para hacer ese rescate, ¿no? Rescate lexicográfico del quechua. Entonces, actualmente, bueno, venimos poco a poco apostando por la conservada que es Ishkei Niyo, y ya no Niyo, Nijo. Eso quería aclarar. Vamos avanzando. Ahora sí, eso es un Yarawi mío, un poema mío que, bueno, se ha extraído de mi libro, ¿no? De mi libro. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis. Chaninchashun Yapa, ¿no? No sé si alguien me ayuda a leer. Alguien que me ayude. Petayana Rabanayan. Nawin. Ma agra kucher. Chingatenga agra kusha. Noemí, buen día, Martínez, Mapeche. Petaj. Remake Muyaki, Yohana Michasa. Ari, Paiji. Remake Muyaki Chalechato, Juan Gabriel Quillachtaimanta. Lee la lírica andina en quechua. Paiji, Taita, Paiji. Yarawi, poemas. Imata Kanchi, Kiruchukani, Rumichukani, Wairachukani, Ashaichukani, Signichukani, Yakichukani. Añay. Vamos con la siguiente, por favor. Continuamos nuevamente. El hermano de Huancavelica, creo que era de Huancavelica, ¿no?
Los hermanos de Huancavelica, por favor. Guauji ahí. Creo que Walter ahí quería participar. A Walter. ver, Walter, ma. Yana. Uyarinkichik. Ari. Ya. Ma qallasaq. Imapaq waknu kay shunllapa kay pachapiqa. Imapaq waknu kay shunllapa kay pachapiqa. Imapaq Shekninakuy shunllapa. Imapaq shekninakuy shunllapa. Imapaq maganakuy shunllapa. Hichqanta rinka saqra chapanna. Mana kaynichu imapaqraq waknu kay shunllapa. Paykunapura shiqninakunllapa. Paykunapura waqachinakunllapa. Paquilla. Paiji. Ma Hashan. Ma Naupachin. Avanzamos, por favor. Ma Pit Hashan. Petah Yana Papanayan. Yukan. Paiji. Gracias. Maikan Mar, Mushukya Chinka, Yaipurininta. Maikan Maran, Ukmanta, Yarpunkayapa. Wakinkuna, Rukuyana. Wakinkuna, Wanuna. Rumicho, Kanchik, Mana, Nanachikunapak, Signichu, Kanchik, Chihuan, Kausangapak, Wairacho Kanchik, Waknusa, Puringapak, Imata Kanchik, Paichani. Ari. Chay shube Hashan Uktapuyuan Tukuka. Imata Kanchik. Entonces eso va a ser tareita para los integrantes de este equipo, ¿no? De analizar, reflexionar qué nos quiere decir o qué nos quiso decir el autor en este caso, ¿no? Entonces hay que leer y releer. Y bueno, cada uno, pues, ¿no? Hay que darnos este tiempito de traducir a nuestro quechua, ¿no? Por ejemplo, el hermano de Ecuador puede traducir a su quechua. El hermano Richard también lo puede traducir a su quechua. Y los hermanos de Huancavelica también lo pueden traducir a su quechua. Aunque no tanto, variaría, ¿no? No tanto variaría. Y a partir de ello darnos un comentario o hacer un comentario crítico o un comentario literario a este poema, ¿no? Bueno, el autor, no sé quién será, no, este poema es mío, ¿no? Bueno, es un extracto de mi libro que he podido compartir, ¿no? Imata Kanchik. Si bien es cierto, primero empieza con una pregunta en plural, dice, Imata Kanchik. Y después, ¿no? Hirucho Kani, ¿no? Entonces les invito a hacer eso. Bien, seguimos avanzando, creo que con esto terminamos.
Ajá, terminamos acá, ¿no? Paiji, Pasonki, Paizuma. Entonces con esto terminamos. Estaré atento si tal vez hubiera alguna pregunta o en todo caso pasaré a retirarme por lo que ya les comenté, ¿no? La situación en la que me encuentro por el momento. De pronto, pues no, me caí mal de salud. No esperaba esto. Bien, muchas gracias, profesor Edwin, por su presentación, por la ponencia que nos ha dado el día de hoy, esta tarde. Con esto nosotros estaríamos terminando nuestra serie de sesiones y ponencias. Y a continuación, Matías va a dar algunas indicaciones finales. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos, primeramente por su asistencia. En este caso, para nosotros ha sido todo un placer tenerlos desde la mañanita, desde lo que ha sido la introducción de Quechahuanca por su segunda parte, en el taller, la parte 2, el taller de redacción de ensayos y también, de cierta manera, esas mismas sesiones de la tarde con el silabario masónico y la introducción de Quechua de Ferreñafe. Estas últimas indicaciones principalmente están enfocadas a lo que tenemos que ir realizando, ¿no? Es un poquito rebobinando al día, ¿no? Sé que todavía hay algunos que no han entregado sus documentos. Por favor, si por alguna razón los documentos no les han enviado, bueno, no les ha llegado a sus correos, lo cual dudo mucho, pero de todas maneras verifiquen el spam, verifiquen la carpeta de spam en su correo, verifiquen en este caso quién está escrito, que en este caso es Matías Becerra, que debe haber llegado a su email. Verifíquenlo a través de los grupos de WhatsApp. Ahí está todo. Y bueno, ahí lo verifican, lo encuentran y lo que hacen es enviarlo de cierta manera, ¿no?